Bienvenidos a Cuidando a los que nos cuidan. Soy Hernán Domínguez y en este espacio abrimos un micrófono para escuchar historias reales de bomberos, rescatistas y primeros respondientes. Historias de servicio, de vocación, de dolor, de aprendizaje y también de humanidad. Este podcast nace con una intención muy clara: hablar de aquello que muchas veces no se dice, de lo que vivimos en una emergencia, pero también de lo que queda después. Porque cuidar a quienes nos cuidan no es una frase linda, es una necesidad real. Hoy tengo el honor de compartir este episodio con una persona que ha atravesado alguna de las emergencias más duras y recordadas en la historia argentina. Pero más allá de los hechos, hoy quiero hablar con él sobre lo que esas experiencias dejan en un hombre, en un bombero y en una vida de servicio. Hoy me acompaña Pablo Fabián Carballo. Pablo, gracias por estar acá, gracias la verdad que por aceptar esta invitación a este espacio y gracias también por abrir tu historia. Sé que tu trayectoria está atravesada por hechos muy fuertes, muy significativos, por emergencias que dejaron mucha huella en muchos bomberos y especialmente en vos, y que forman parte de la memoria de muchos bomberos y también de nuestro país. Pero la idea es que en este capítulo no quiero solamente repasar todas las tragedias, todas esas emergencias grandes en las cuales pasaste, sino también quiero que podamos entender qué pasó dentro tuyo en todos estos años, qué te marcó, qué te sostuvo fuerte, qué te sostuvo con esas ganas siempre de seguir enseñando, aprendiendo, y qué querés dejar hoy como legado. Así que bienvenido, Pablo, presentate, que la gente te conozca, de dónde nos estás hablando, de dónde sos oriundo. Bueno, muchas gracias, Hernán. Te felicito por este proyecto que me parece excelente. Estuve viendo tus otras entrevistas y me hizo pensar e identificarme también con muchas cosas que decían ellos, que me han pasado, que he sentido. Me parece que es muy positivo. Yo soy Pablo Fabián Caraballo, nací el 9 de octubre de 1971 en la ciudad de Olivos, provincia de Buenos Aires, a 7 cuadras de la General Paz, de Puente Saavedra, frente al cuartel de bomberos voluntarios de Vicente López. Y me crié en Martínez, que es donde estoy hablando ahora, provincia de Buenos Aires, República Argentina. En la otra jurisdicción, Martínez es jurisdicción de un cuartel. Un cuartel, claro, de San Isidro. De San Isidro. Sí. Bien. Pablito, en esto que antes de empezar, de todo lo que es tu carrera, cómo fue, quiero empezar por el principio. Antes de hablar de estas, de las grandes emergencias que vamos a tocar y de las grandes cosas que te tocó vivir, me gustaría ir al origen de cómo realmente internamente en vos comenzó este camino en el tema del servicio. ¿Qué recordás de aquel Pablo en los primeros años? ¿Y qué fue lo que te atrajo al mundo del bombero? Ese incendio que te atrapó, que dijo, quiero ser como esto es lo que quiero ser, y si realmente desde el principio había una vocación clara o la fuiste construyendo con el tiempo para ir mejorándola. Bien. Bueno, creo que todo empezó a los 12 años. Estando en mi casa, pasó un camión de bomberos con la sirena, me llamó muchísimo la atención, nunca había pasado tan cerca, nunca había escuchado. Agarré la bicicleta e intenté encontrarlo al camión, a seguirlo. Me di cuenta que había unos charcos de agua cuando doblaba, me dejaba. Entonces sigo y llego y se estaba quemando un supermercado en la calle Valiente y la calle Italia, que había un supermercado que en ese momento era el supermercado norte. Se quemaba el depósito. Entonces cuando yo llego ya había un camión chiquitito, había un señor que estaba manejando una cosa atrás del camión, que era la bomba. Yo miraba todo a los gritos. Y por una puerta salió un humo negro que parecía sólido. Hacía un jarabe. Y yo pensando que todavía digo, va a entrar el tipo este.
qué bárbaro, ¿no? Me daba, yo estaba como con miedo, ¿viste? Le pase algo en la... Y en eso del humo sale un bombero, largando humo con una persona, no. Y la tira al piso y le empieza a hacer cosas en el pecho que después aprendí que era realidad. Y Yo quedé, vamos a poner en contexto. Sale de quedé el adentro humo el ese. humo. Y yo pensaba que no, ¿cómo va a ser el tipo para entrar? Y que estaba tardando mucho en entrar. No, El que está cuando afuera. estoy O pensando sea, eso, sale de adentro el incendio. sale uno, sin O sea, equipo aparato respiratorio, o sea, sale respiratorio. uno y uno así, ¿entendés? Como si fuera un cowboy del lejano oeste, con un saco de cuero, Claro. y yo quedé impactado. Si por ahí, em, no sé, algo me daba miedo, yo tenía ganas siempre de por ahí enfrentarlo, ¿viste? Eso fue como la prueba de subir el Everest, sería, porque digo, qué impresionante cómo hace que para no tener miedo, ¿cómo? Qué bárbaro, me parecía superior. Entonces, llego a mi casa y le digo a la cena a mi familia que quería ser voluntario. Me sacaron. Mi papá no decía nada. No, encima no te pagan, vos tenés que estudiar, nene. Claro, bombero voluntario, no. Claro. Y bueno, me llevo a mi viejo porque insistí. Llegamos al cuartel, ahí nos atiende una persona muy rústica. Sí, venimos a para, bueno, ¿quién quiere entrar a bombero? ¿Vos querés ser bombero? Sí, 12 años. ¿Y por qué querés ser bombero? Porque quiero ser bombero. Bueno, ¿cuántos años tenés? 12. Vas a tener que venir dentro de 4 años. Porque recién a los 16. Claro. Uy, yo, viste, me quería morir. Frustración total. Total, total. Yo ya me había hecho la cabeza, ¿viste? Y me había armado en mi cabeza como ser esa persona. Saliendo del humo, rescatando gente. 12 años, ¿eh? No sé, Bien. muy infantil de hacer, pero despuntando algo que era una energía que había canalizado por esa idea de ser bombero, que después tomó otras formas también. Era un impulso que tenía como de ayudar, no sé qué. Claro, el Bueno, servicio de dar algo a los demás. algo así. Y bueno, en ese tiempo, en esos 4 años que esperé, terminé en una parroquia que era cerca de mi casa, con mi amigo Horacio, que habló de mi casa, y sí, tomamos la comunión, la confirmación, y entramos en el grupo misionero de la parroquia. Y ahí es como que me olvidé de los bomberos, porque había que trabajar todo el año, había que juntar donaciones, había que organizar cosas para vender tortitas, había que participar en algo, para crear algo, para llevar a una comunidad que era la que se iba a misionar. Entonces, los lugares duraban 3 años, ya el grupo misionero tenía 10, se habían hecho 3 misiones completas de 3 años cada una, iba a empezar la cuarta, y yo entro con 14 años a ese grupo. Me encantó. Ahí es como que canalicé toda esa energía. En el año 87 ya tenía 16 años. Ya, esa era tu primer misión, que ahí En ibas el con este grupo. 87, cuando antes de yo tenía 15, me voy a mi primera misión, que es en enero del 87. Y ahí nos vamos al Monte Chaqueño, un lugar que se llama Playa Fort, que paramos en una escuela rural, hacía 3 meses que llovía, estaba todo inundado, gente evacuada, eh, un lugar que era o monte o plantación de algodón, o plantación de algodón. Y el objetivo de esta misión, ¿no? Que ustedes juntaban todo el año plata para hacer esta misión, era ir al lugar ese, que era en medio de la selva, en medio de estas plantaciones, para ayudar a construir casas. No, la onda era como que la diócesis o la iglesia en ese momento, el plan era formar una comunidad en lugares donde la comunidad por ahí tiene otra onda. Era el monte, había familias que vivían distanciadas entre sí, y si bien se conocían, no interactuaban. Entonces, cuando le pasaba algo a alguien, eh, por ahí faltaba un poco de aceitar una máquina
que era el tema de trabajar en conjunto para algo. Eso era usando a la misión, ir con la Biblia y actividades así, bautizar a los que no están bautizados, casar a los que, familias que tenían 18 hijos, los Claro. jóvenes, hacer la fiesta de casamiento, O ¿entendés? Y sea, hacer esa cosa de comunidad que no la tenían formada todavía. claro, pero por el lado de la misión y por ahí la fe y todo eso, se estaba haciendo algo que era lo que a mí también más me impulsaba, que era algo real. ¿Por qué? Porque el plan eran 3 años y ya habían hecho 3 misiones que habían sido un éxito. Entonces, en el primer año, caías, desembarcabas como si fuera Normandía, ¿entendés? Gente de Martínez, éramos todos de Claro. Martínez, Todo bien de ciudad, bien bien de ciudad, departamento. de la parroquia Santa Teresita, y caíamos en un lugar que era el monte, que no habían tenido relación con la iglesia. Porque no había Mosquitos, mosquitos, yararás, arañas, inundación, agua y laburo duro del campo. todo el día, todos los días. Todo el día. Salía el sol, ya estaba amaneciendo, 4:30 de la mañana de enero, ya te empieza clara, empiezan los gallos y ya la gente levantaba, tomando mate, haciendo el fuego y ya cada uno haciendo una actividad en, como si fuera una colmena, una familia. Yo, imagínate, en ese momento estaba yo, mi hermano que le llevo 8 años, nada más, mis amigos del barrio, andaban en skate, o sea, Claro, otro planeta. Yo digo, bueno, en mi impulso de ayuda, fue un cachetazo, que el que ayudado fui yo, y el que aprendió, y en realidad el cambio y más profundo lo viví, yo creo que lo viví yo, más de lo que pude dar. que Esa, esto que vos contabas también, esto de compartir la comida, compartir el mate, que hasta ese no, momento no tomaba mate. porque mi mamá me había metido en la cabeza de que las caries eran contagiosas. Ya que volví. Entonces, no vas a tomar mate. Bueno, me daba asco. Claro, una regla del grupo misionero, vos cuando vas a una comunidad así, tenés que compartir y cumplir reglas que si vos querés tener éxito y que esta gente se abra y te dé un lugar en su casa y te deje pasar y charlo y se abra, tenés que cumplir con determinadas reglas, que si no las cumplís. Una es vestirte como ellos, por ejemplo. O sea, Claro, tener la misma sencillez con la que ellos viven. qué No, bueno. ¿entendés? Las chicas no andar con aro ni pintar. No, no, porque ahí la gente No, no. no sale a mostrar, no salen a mostrarse, salen a trabajar todos los días. Entonces, parece que no, pero más natural. Después, no andar haciéndose el importante. No, no, no. Después vas a conocer a alguien, hola, ¿qué tal? Sinceramente. ¿Entendés? Y venimos a charlar de que venimos a hacer esta actividad. Vamos a bautizar, si les interesa, saben lo que es el bautismo. Era eso, ¿entendés? Y la onda era que se armaban actividades por edades, se hacía todo ese laburo. El segundo año ya había chicos que en el primer año les gusta y se empiezan a involucrar. Entonces en el segundo año son invitados y las actividades se hacen en conjunto. Ellos empiezan a hacer lo mismo que Ah, hacían. por eso hacen actividades de 3 años. Y el tercer año nosotros íbamos de primero. Ellos hacían. Claro, Es espectacular. ¿Y cuál era la idea? Que el sacerdote que iba en esa misión se quede ahí. ¿Por qué? Porque una cosa del grupo misionero era construir una capilla. Eso hacía que un sacerdote se quede. El sacerdote iba a pedir una sala de biblioteca. Porque la iglesia tiene sacerdote, tiene que poner una sala de primeros auxilios. Y eso impulsa a hacer eso en esa comunidad. Ese era el objetivo. Me parecía muy bueno. Eh, yo fui en ese mismo tiempo, vos entrás a bomberos. Yo entro a bomberos claro, entro primero en el grupo misionero, porque entré a los 14, y entro a los bomberos en el año que voy a mi primera misión, en la provincia de Chaco, En el 87. 86. Sí. Ya Eh, tenía 16 años, empezaba a estar con los dos, con digamos, los dos. Los con la dos, misión y con los los dos me bomberos. encantaban. En ese momento me sentía mucho más seguro con el grupo misionero, porque Claro, recién entro en el otro, era otro desafío totalmente distinto. No tenía nada que ver con el grupo misionero,
y tenía que ir conociendo. El grupo misionero en ese momento, con mi amigo éramos monaguillos. Había un claro. grupo que se llamaba Acólitos. Y nos poníamos el alba blanca, éramos chicos y nos divertíamos mucho también. Porque era muy divertido, porque los curas tenían toda la onda. Entonces vos estabas en la misa al costado así, tenía 10 años. Entonces el sacerdote levantaba la hostia y vos tenías que tocar una campanita. Y vos tocabas la campanita y terminabas con el otro amigo tuyo que estaba enfrente. Y nos matábamos de la risa, momos, y cosas así, después se daba cuenta. Entonces, estaba muy bueno, era muy, muy, muy lindo. Eh, y bueno, y en el año 87 entro en los bunkers. En esa etapa que vos entrabas, ¿no? Sí. ¿Llegaste a conocer ese hombre que habías visto saliendo Llegué de esa situación? a conocer al que estaba con la maquinola, manejando la bomba, eh, Javier Ozán. Javier Ozán, que le mando un saludo, ya está retirado, pero está ahí como siempre, al frente, ¿no? En su casa, retirado, es cordobés, mira, Mira, las conexiones. ahora me voy a acordar del lugar, cordobés, y una gran persona y un bombero de. Imagínate, yo entraba en ese momento, el tipo ya estaba era a cargo del cuartel, era como vendría a ser el jefe de los cuarteles. Y Superman, yo, claro, Superman, y vos cuando entraste, sí. ¿qué soñabas en ese momento? ¿Qué tenías en tu cabeza? ¿Cuál Y es la idea yo de lo que vos querías ahí el adentro? primero que salía de algo así. Era como una especie de romanticismo. Claro, Que lograr y hacer eso me sentía como que era conseguir el top 10 de eso. Eh, yo creo que era así. Y también era como algo personal, ¿viste? Por ahí lo que me daba miedo tenía ganas de enfrentarlo. Y bueno, quería saber hasta dónde podía llegar. está bien, vos llegás ahí a los 18 años, que lo cumplías en el 89, Sí. el 9 de El 9 octubre. de octubre del 89, ese año 89, también voy a la misión en enero, era la tercera, yo la segunda no fui, y ahí compruebo que había funcionado, porque el tercer año fui de veedor, no hacía nada. Estaba acompañando a los chicos que estaban ahí manejando todas las actividades, y finalmente, años después, pasé, 20 años después pasé, Por ahí por Chaco. por el Chaco. Me ¿Y? fui con mi auto, me cargué el muñeco de RCP en el baúl, yo ya Ah, no iba a la parroquia. Yo bien, ya o sea, era un caradura si iba y decía que era el grupo misionero, claro. ¿entendés? Era un caradura. Pero estamos hablando 22 años después, ya saca la cuenta, de aquella época, yo ya estaba, creo, era jefe de turno, era comandante del cuartel de Recoleta, ya habiendo vivido muchos quilombos. Sí, Me voy y me la llevé por las dudas, no me acordaba ni dónde era. Lo encontré. Y encontré la escuela. Y llegué y golpeé las manos un día cualquiera en una escuela rural en el medio del Chaco, ya no era monte, eran campos sembrados. La escuela era la misma, las bicicletas afuera apoyadas sin estar atadas, calor terrible, y sale una persona que cuando se pone al sol, el, el delantal me ensegueció de lo blanco que era el maestro, con camisa y corbata. mira, Sí, en medio de ese calor. el jean planchado con la raya y mocasín. Dios mío, mira lo que era. Era el maestro de estos, el maestro. Mirá, me seguía enseñando. Claro. Hablo y el maestro era Haroldo. Tenía 32 años. Él era uno de los chicos. Tenía 10 años cuando yo fui con él. Mira, Y me lleva a mostrar la capilla, la sala médica, que ya iban odontólogos, ginecólogos, ya era otra historia. te hace el tour por ahí por la zona. Y él se acordaba perfectamente de mí, que yo era el que andaba con los chicos. Haroldo, no, una cosa que me siguió enseñando. Haroldo estudió magisterio en la ciudad de Corrientes. Vos podés creer que tenía 32 años y no había salido más de 100 kilómetros a la redonda De ahí de la zona. de donde había nacido. Mira. Y yo le pregunté, ¿y nunca se te ocurrió ir a Buenos Aires? Lo tengo grabado, ¿no? Lo tengo que pasar a digital y te lo voy a pasar.
esa charla. Me dice, a Buenos Aires, ¿para qué? Me mató. Yo que tenía ganas de darme una vuelta al mundo en moto, me mató. Que hay cosas más sencillas, ¿no? Más simples. Y entonces me dice, mira, acá, como vos viste, que un chico estudie significa una persona menos en el trabajo que hay que hacer. Todo. Entonces significa que tu papá, tu mamá, tus hermanos tienen que hacer más esfuerzo para que vos vayas. Entonces yo aproveché y quise devolver a la comunidad y por eso estudié para ser maestro. ¿Cómo me voy a ir de acá? Claro. No, digo, qué bárbaro, estos tipos me siguen educando. Y sigo aprendiendo cosas fantásticas de esta gente. Y vos fíjate esto, ¿no? Del servicio, ¿no? Que uno a veces lo ve en esta tarea, en esta hermandad de bomberos que uno tiene, de que todos cómo te enseñan esas pequeñas cosas que también ellos hacen patria, hacen. Tal cual, tal cual. Entonces yo le digo, mirá, le digo, yo vengo, no soy más del grupo misionero. Yo no, ya no voy a la parroquia, que soy sincero, pero soy bombero y soy instructor de primeros auxilios. ¿No querés que te dé una charla de animación cardiopulmonar? Bueno, habla con la directora, era la directora, Haroldo y la maestra de jardín de infantes, porque era una escuela que se ocupa de todo. Hacían trelos de todo. De todo, y en un aula van varios grados. Muy lindo. Entonces me dice que sí, claro, yo voy recanchero, saco el muñeco y ¿cómo explico la cadena de la vida? El llamado de emergencia. Y Claro. ahí te dice, opa. Y hablar con estos chicos que posiblemente no conocen una ciudad de resistencia, por eso es Nueva York. Me sorprendieron. Me sorprendieron la inteligencia, la rapidez, la atención que me prestaban. Me respondían más rápido que cualquier chico que yo hubiera tenido y cualquier cursante de primeros auxilios en cualquier lado. Dios mío. Y me seguían Bueno, vamos, una de las cosas que dice, viste que uno entra al servicio a esta idea de poder ayudar, del compañerismo, pero empiezan a haber intervenciones. ¿Cuáles fueron la primera intervención que te tocó a esos 18, casi 18 años que te tocó salir? Bueno, la primera intervención fue 2 días antes de cumplir 18. Estábamos por el 50 aniversario que se cumplía en octubre del 89. El cuartel es el número 24. Acá. Sí, ahí está. El cuartel, el cuerpo es el número 24 en creación desde el número 1, que es el bombero voluntario de la Boca. El número 24 es San Isidro. Es de octubre del 1939. Acá está vos, Sí, este que está acá en la punta, donde está la A. sí. Y en la otra punta es la persona que salía del humo. Esta Cuando persona tenía 12 años, era la que salía del humo, que vos decías que era, sí, vos te querías parecer, o sea, estabas en otra punta. sí. Un tipo que ya te das cuenta, mirá cómo estoy yo parado, cómo es mi estado después de un incendio grande, y mirá cómo está él. Está todavía mojado. Sí. Pero el tipo, mirá, yo estoy con botas de goma y el tipo con borcego de cuero. ¿Entendés? Es un bombero ya súper experimentado, digo, al frente. Casco rojo, porque era sargento. Imagínate. Casco. Claro, estaba a años luz, o sea, yo lo veía, claro, más. Y un tipo excelente, excelente, excelente. Contanos cómo fueron esa primera intervención que te toca salir. Bueno, estamos. Mira, el del medio que se ve el más chiquitito que está con una capa que está clarita, es una capa de lluvia. Ese señor, ese era el jefe de cuerpo. 10 estrellas en el uniforme. Cuando yo ingresé, en ese año 89, él se agregaba la 10ª estrella en su uniforme y cada estrella significan 5 años de servicio. Mirá, 50 años este hombre. Rodolfo Satella. Parecía que te leía la mente, pero era la experiencia que tenía. Te veía vos y yo sabía lo que estabas pensando. Y yo sabía, antes de que te mandes una macana, la macana te ibas a matar. Y vos sabés que, mirá, y hay un detalle muy importante.
Rodolfo Satelier tenía a su esposa, que era Norma. Norma era sargento del cuerpo de bomberos. Ah, ¿ya había mujer en esa época? 25 mujeres había cuando yo entré en los bomberos. Año 89 estamos hablando. Era la escuadra femenina y la escuadra masculina. Y, o sea, mi naturalidad y mi normalidad, cuando entré a trabajar en bomberos, era un trabajo mixto. Era un trabajo en el que no existían hombres y mujeres, eran bomberos. Era el sargento, era el cabo, era el bombero. Y que eran o mujeres o varones. Era lo de menos. Y yo entré y aprendí eso naturalmente y normalmente. Años después, cuando voy a la escuela de suboficiales de la Policía Federal Argentina, voy con la primer promoción mixta. Para mí ya era algo natural. Yo ya había visto lo que funcionaba. Y esa mujer, con todo el respeto, se había quemado una casa al lado de donde yo vivía, acá en Martínez, Carlos Pellegrini, era un pasillo al fondo. Y una mujer lo saca a ese sargento Belizán y a otro, uno, en cada brazo, arrastrándolo por el pasillo porque se habían desmayado en el piso. Alcira Tueto, era bombero. Yo ni era bombero, eso también me impactó. Después lo vi, wow, y era una mujer. Entonces, para mí era normal, que no había, en ningún momento, nadie. Sí, viste que uno que hace 40 años empezó, es más normal ahora de que la bombera con todo el equipo se meta, a lo que en esa época, claro, no era tan normal, era parte del cuadro femenino, pero era para más temas de logística, más temas administrativos. Ahí la que iba al frente, iba al frente. Y muy buen equipo y muy buen trabajo. Y aprendí mucho, gracias a eso, me ayudó mucho cuando estuve en la escuela de suboficiales, que me toca la primera promoción femenina mixta, y estuve 8 promociones. Final, esas promociones hoy en día ya son tenientes en la ciudad o cabo primero en la federal. Choferes de primera dotación, el chofer de la primera dotación de Recoleta, donde después vamos a hablar tantas intervenciones importantes. Bueno, el equivalente al chico que salía conmigo es una mujer. Claro. Fue alumna mía en la escuela de suboficiales. Para mí es un orgullo total. Y yo no dudaba que iba a funcionar, porque yo ya estaba acostumbrado a eso. Ya empezaste así desde los bomberos voluntarios. Exacto. Che, Pablo. Bueno, y el primer incendio 2 días antes de cumplir 18 años. Los cadetes no podían salir. 2 días antes. Estaba prohibido. Era prohibido. Vos tenías que limpiar, acomodar, entrenar y estudiar. Y tirar manga. Y tirar manga, y tirar manga, y tirar manga, y atravesar manga. Que justamente esta foto es el regreso de tu primer incendio. Exactamente. Que en este camión que hacía de cisterna y de los viejos camiones que iban colgados acá atrás, ustedes, ¿no? Va a ser enorme, ¿eh? Iban colgados acá atrás. Algunos iban colgados atrás, una cabina simple adelante. Salimos con el segundo jefe. Y el chofer, que es ese flaco que estás marcando ahí, Jorge García, viste que los bomberos tienen sobrenombres. ¿Viste? Sí. Sobrenombres que dan justo en el clavo. Bueno, Jorge García usaba anteojos, entonces le decían el ciego. Claro, ¿Cuál es el ciego? El ciego. Y era chofer, ¿entendés? Entonces, claro, uno es nuevo, vas a salir con el ciego. Y te daba como desconfianza, ¿entendés? Y decía, ¡ay, no! Y él también, aprovechando y jugando con eso, se hacía. Uy, a ver, ¿a dónde? Uy, ¿viste? Pero eran todas esas cosas de la risa, de reírnos de las cosas que hacían. Bueno, y salgo de ese camión. Un chalet de la Orqueta, 3 pisos, se estaba quemando, se había ido para las casas al lado, vinieron bomberos de San Fernando, un quilombo. Y ahí mi función era, plantaron ese camión grande, lo hicieron como venía a ser una cisterna, todas las unidades de apoyo llevaban, y abastecían de agua ese y ese. Ese que se movía para ir a buscar agua. No, ese quedaba ahí, el que está ciego. Yo me cambié de camión más chico, 3.000, 6.000, y entonces íbamos a buscar agua. Entonces llegábamos, viste, el chofer bajaba, abría la closa, cuando salía agua por abajo, cerraba la closa, se subía y arrancaba. Ni me preguntaba, eran en silencio, yo era cadete. Tenía que volar. Y el tipo manejaba los chapazos, ¿viste? Estaba atento a su laburo, ni hablaba conmigo, yo tampoco tenía que coger,
sargento también, ¿entendés? Entonces bajaba y bueno, y así tenía que bajar corriendo, y subir corriendo todo, pues me dejaba pata. Me daba la sensación. Claro. Así estuve todo el día. No sabes cómo terminé. O sea, ahí me di cuenta que tengo que empezar a hacer algo porque me voy a morir, ¿viste? Claro, ahí empezás a entender por qué es tan importante el físico, más allá de la juventud que uno tiene cuando empieza con toda esa energía, de cómo lo tenés que mantener para bancar todas estas emergencias y después la vuelta. Y es lo que te pasó. ¿Qué te pasó? Volviste, terminó la Volvimos, emergencia. todo muerto, ¿no? Nunca había sentido tal cansancio. Tiramos las mangas para lavarlas y suena de nuevo el timbre por un incendio en un supermercado, que era en la calle Uruguay, Avenida Libertador, límite con San Fernando, y pidieron todo de nuevo y nos volvimos a encontrar con los bomberos de San Fernando de nuevo Habían estado en el incendio anterior. hasta las 9 de la mañana. Mi segundo incendio. Bueno, en este recorrido que vos empezás, ¿no? Te empezás a mover, digamos, empiezan a aparecer hechos bastante fuertes y algunos de ellos que quedaron grabados en la historia. Pero me gustaría empezar con dos tragedias muy fuertes que marcaron a toda la Argentina, y una fue un boliche bailable que se había alquilado para el Colegio La Salle, ahí de la Florida, que era una despedida de fin de año, y que fue allá en diciembre de 1993, y otra, que es Puerto Madryn en enero del 94, que para mí, más allá de estos dos hechos que fueron muy impactantes para todos, quiero preguntarte a vos, ¿qué recordás de esos años, de esas primeras grandes tragedias que te tocó participar sin estar, sino de haber estado cerca, de haber pasado? ¿Cuándo sentiste por primera vez en esto que la profesión te iba a marcar de una manera profunda, que ya empezaste a ver cómo viene? ¿Qué te pasó a vos internamente frente a esta gran cantidad de víctimas? Y si fue un antes y un después en tu manera de mirar el servicio, a lo que te ibas a dedicar, esto que vos empezabas a ver como vocación. Sí. Y a veces, ¿qué aprende uno como bombero de estos golpes, ¿no? Cuando se enfrenta realmente al dolor real de la gente. Entonces, yo voy a compartir para que la gente pueda entender esto que fue el 20 de diciembre del 93, que fue la tragedia de Cavis, es la disco bailable. Era una discoteca en Olivos. Yo trabajaba en Aeroparque y me había comprado una bicicleta y tardaba 25 minutos contra 1 hora y media si me tomaba el colectivo. Entraba a las 6 de la mañana y me convenía ir en bicicleta. Entonces salía a las 5 y ya 5:25 estaba en Aeroparque. Me pegaba una ducha y entraba fresco como una lechuga. Trabajaba 12 horas y el otro día tenía franco. Trabajaba día por medio. De bombero, así como privado, era como, para mí era glorioso porque había conseguido un trabajo de bombero. Claro. O sea, eso que empezaste como jugando que querías hacer, bueno, ahora te están pagando por eso. Pero ahí también me encontraba con otra cosa, que era el conocimiento teórico. Porque cae un ingeniero que se quería hacer el langa y te hacía una pregunta y te colocaba, por más que bombero que sea. Claro. Y no se cuelga a un extintor. El extintor lo había visto en el camión, nunca lo había visto usar. Claro. ¿Entendés? Entonces ahí me enfrento con que tengo que aprender otra cosa. Bueno, un día estoy yendo a trabajar, doblo en la Avenida Libertador y me encuentro con un montón de unidades, policías. Paro, ato la bicicleta, año 93, ya tengo 4 años de bombero. Claro. Ya es cuando empezás a sentirte el cancherito, digamos. Claro, que vos tenés la energía, ya empezaste a salir, tenés ese reto que los más grandes, los viejos no lo tienen. El kilometraje de la cizalla, boludeces así. No, vos ya tenés gente abajo en el cual vos quizás empieces a hacer esos chistes. ¿Entendés? Ya cancheando. Entonces paro la bicicleta y entro, digo, un incendio común y corriente. Y me encuentro con que había 17 personas partidas. Recordemos que esta tragedia empieza en esta disco, que era una disco que estaba para 150 personas, había más de 600 personas, o sea, totalmente saturada de gente, colapsaron, no estaba preparado para esa cantidad de gente y fallecieron 17 jóvenes entre 15 y 22 años.
Llegaste, entraste Yo tenía y, 22. claro, por eso te digo, más o menos tu edad y algo que vos cuando entras, alguna imagen, sonido, olor, alguna sensación que todavía te acordás. El olor quemado de personas quemadas que se te impregna acá y lo tenés una semana, lo lees todo el tiempo y que no te lo veas más. O sea, la próxima vez que me crucé con el mismo olor, no tuve dudas que era una persona quemada. ¿Y qué te Por más impactó más cuando entraste? Que vos tuviste la oportunidad de entrar a ver, porque no, ya estaba todo extinguido. ¿Y qué sentiste como persona? ¿Qué te cambió en ese momento? fue como un cachetazo de realidad, porque yo, si bien había visto cadáveres, evidentes por ahí en el tren, era mucha gente, eran de mi edad, ¿viste? Cuando uno se ve reflejado en las víctimas, le pega de otra onda. Cuando vos salís, por ejemplo, tus hijas, ¿cuántos años tienen ahora? Y una tiene 12 y una 20. Salís en una intervención donde la víctima tiene 12 y es una chica, y te va a pegar distinto a vos que a mí. Pega fuerte. Pega, por eso cuando uno es 18, 19, que no es papá, nada, es una cosa, pero cuando vos ves de tu Es misma edad. inmortal, pero los muertos eran. Y tranquilamente en esa fiesta podía estar yo con mi familia. Y la irresponsabilidad de tener una pared donde tendría que haber una salida de emergencia. Y ahí empiezo a tomar conciencia de lo que es la prevención de eso. Y lo que nos pasó Algo mucho que no es se que todos hablaba. salimos, claro, al principio corríamos todos atrás del fuego con la manguera, pero empezamos a pensar, para esto se puede prevenir. Podía Y haber salvado a alguien. empezamos a pensar para el otro lado, decir, bueno, vamos a aprender a ver cómo evitar Me esto. agarró y finalmente, bueno, fíjate, estudié y soy licenciado en higiene y seguridad del trabajo. Claro. Finalmente, por ahí creyendo que fueron decisiones distintas tomadas en otro momento, pero fíjate que nos damos cuenta ahora que están todas relacionadas. Siempre es como que me llamó la atención de que era muy peligroso no tomarle importancia a esas cosas. Bueno, esto que estabas contando pasa en diciembre del 93. Siempre en el 93. Y vos te vas en ese 94, 94. principio de enero, volvés a hacer con la parroquia, Con el grupo. te vas al sur. Al sur. Provincia de Chubut. Ciudad Provincia de Chubut. destino Dolabón. Programa igual que el otro. Entonces, llegás al lugar y cuando vos llegás decís, che, está nublado, está... En la ruta, sí, una tormenta. De repente, o sea, está el día soleado, lindo, se veía el mar. Al costado vas por arriba, viste la ruta 3. Sí. Se ve el mar. Para mí era alucinante, la primera vez que veía algo así. Y de repente se nubla, tormenta, ¿cuánto falta? No, era humo. Un incendio terrible de kilómetros de frente de fuego de totoras, que es como un arbusto seco que mide 3, 4 metros de altura y Sí. que se quema como si fuera pólvora. Y la rapidez y el humo blanco que larga, que es terrible. Vos fíjate, ahí en la foto se ve. Es como el humo sólido que salía del depósito de Chipalota. Con un viento en una zona donde te cambia el viento y pasa de 50 kilómetros a soplarte de frente a 50 kilómetros por hora a soplarte. Sí, sí. 50, 60, que es una velocidad muy importante a esa altura, que camina muy rápido. Entonces, cuando vos estás llegando, ves todo este humo, llegás ahí al lugar donde estaban yendo. ¿Y qué hiciste en ese momento? ¿Qué te fuiste ahí, al nos bajamos en el micro en la ciudad de Trelew. Entonces me acerco a un kiosco de diario y pregunto, ¿qué pasó? No, hay un incendio en Puerto Madre. Y me tiro al diario y veo, emergencia nacional, se piden bomberos de todo el país. Están llegando bomberos de todo el país. Entonces yo ahí, claro, yo era bombero. Claro. Y ya estamos en el año 94. Ya era un bombero experimental. Yo me animaba. Ahora pero estaba con el grupo misionero. Y ahí empieza tengo que elegir. Y me juego por algo que hoy lo veo un poco irresponsable, que fue pensar, pues yo digo, si le digo al coordinador no me va a dejar ir con toda la razón del mundo. Por eso Y te fuiste solo. Soy bombero y todo. Entonces, llegamos a una ciudad que se llama Gaiman,
Y en Gaiman le digo a un compañero, yo para que digo, no, si desaparezco y no saben, es un gran error. Mirá, por lo menos pude reaccionar en eso. Entonces a un compañero le digo, che, le digo, mirá el cuartel, cualquier cosa, si no no vuelvo, vayamos a buscar a él. Me voy, eran 3 cuadras, llego al cuartel de Gaiman, estaban preparando una camioneta con palas, todo esto, digamos. Entonces llego, hola, soy bombero. Claro, acústico. O sea, estaban preparando un incendio en Madrid, que se estaba quemando todo. Entonces me dice, ¿tenés credenciales? Sí. Claro, o sea, muy bien, muy bien. Me dan un casco, un saco, Ya fuiste. la camioneta, que era como un F100, ¿no? Una sirena, muchas herramientas atrás, todo de incendio forestal. Y vamos 4 personas, 3 sentados y 1 sentado arriba de él. Pasamos por un lugar donde vivía un radioaficionado. Después te voy a contar por qué este radioaficionado tiene mucho que ver ¿Por qué lo marcás? con el cierre de esta historia, de muchos años más. Y de ahí seguimos a Madrid. En Madrid nos separamos, yo ya era un quilombo, no los encuentro más a los de Gaiman, no me acordaba ni cómo era el nombre, no me pregunté el nombre. Ahí vas aprendiendo un montón de cosas que después no volvés a cometer ese error. Yo digo, qué boludo, tendría que haber preguntado quién era. Ya está, no sé. O sea, cuando llegaste a Puerto Madryn te separaste de esa batallón de Gaiman. En el medio de la ruta, quilombo, de los bomberos, y acá, y gritando, y allá, y ya había desaparecido, no tenían contacto con una unidad, donde iban los chicos de la escuela de Madrid, con los instructores. Eran 25, y no tenían contacto, hasta que los encuentran primero el camión quemado. O sea que vos llegaste el día anterior que los encuentren. No, el mismo día. El Llega sábado. el momento que ya no tenían contacto con ellos, en ese momento. Entonces ahí, vos llegás y lo estabas, no solamente con el tema del incendio, sino buscándolos a estos chicos que no daban señal. Ya juntándose gente en el campo. Entonces, bueno, los encuentran, estaban fallecidos. Sí, yo una historia que escucho esa, que escuché, era un jefe, no sé si es el segundo jefe, los ve por el helicóptero, un avión que sobrevuela, y lo tuvieron que sacar porque se volvió loco, lo tuvieron que internar. Sí, bueno, el jefe me acuerdo que estuvo internado. No lo pudo resistir. Y bueno, estos 25 chicos que los encuentran, obviamente todos cadetes desde la edad, estos chicos iban desde los 23, 15 años, 14, había chicos de 12 años, sí, hasta 25 años. Entonces, esta es la parte... Estamos hablando del año 94. En San Isidro no dejaban salir a los cadetes. Y nosotros, criticando al jefe, diciendo que, ¿por qué? ¿Entendés? Mirá, decíamos, ¿por qué nos dejaban salir a los cadetes? En Córdoba salíamos. 2 años de antigüedad, salgo recién 2 días anteriores y más vale que me cuide. O sea, a mí nos parecía muy exagerado. Todo el país salía a la calle. O sea, los chicos de Madrid podemos ser cualquiera de nosotros. Ahí se va. En cualquier lugar del país. No, te lo digo porque uno... Algunos descerebrados, que eran como en San Isidro, que no dejaban. Andás a ver. No averigüé por qué. Capaz que a algo les pasó. ¿Entendés? Que eran tan... Viste que uno a veces se queja de la gente grande que en su momento estaban y por qué. Bueno, uno que quería que yo entré a los 10 años y que ya quería salir y bueno, y que salía después a los 15. Claro, cuando a mí me pasa lo que me pasó también a los 15 y después que yo entro bombero de Policía Federal y en 94 pasa esto, es como que ahí uno toma dimensión que pudo haber sido cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. Y eso es lo que más profundo, como un ácido que te cala bien profundo, porque podrías haber sido vos a esa edad, sin darte cuenta, y vos fíjate qué tragedia, porque nadie nunca jamás se hubiera imaginado, ni ellos, ni nosotros, ni nadie, se hubiera imaginado ese desenlace. Y vos fíjate acá esta imagen, ¿no? Que están los 25 ahí, lo que es el camión, yo no sé si te llegó a tocar, pues yo escuché historias de bomberos que fueron a colaborar y tuvieron que ayudar a subir los cajones a este camión. Uno de ellos, de subir los cajones,
la Subirlo. imagen, me acuerdo que era, no, no hay película de ciencia ficción ni de historia de película, por más héroes y historias que sean, que superen la realidad. Estos chicos que dieron su vida por su impulso, el mismo que sentía yo cuando era chico. Acá están. Los 25, estos 25 que eran todos muy jovencitos, pero esta foto es la que a mí más me impacta, de todo el pueblo Sí. rodeando ese camión. El pueblo, la ciudad, la provincia, no La sabes la ciudad, cantidad todo. de gente que había. Sí, yo he escuchado bomberos de todo el país, fueron, de todo el país. Y Y es más, se sigue recordando y fue uno de los grandes momentos que cambió a nivel legislación. fue una bisagra en Fue una bisagra que ningún menor después de 18 años olvidate, a los incendios. olvidate. Bueno, tuviste acá, Sí. Pablo. Te tocó Sí. vivir este Ser momento. testigo y dar una mano, ¿ves? Ahí, como llegué, ni bien estaba sucediendo, el refuerzo de bomberos estaba en los incendios. Pero cuando encuentran a los chicos, el refuerzo de bomberos tenía que hacerse cargo de las jurisdicciones. Claro, pero no podía, ningún bombero podía. Los quedaron automáticamente fuera de servicio. Había hermanos. Mirá cómo la vida te empezaba a preparar, Pablo, ¿no? Para lo que después te empezó a tocar, a tener que superar ciertas cosas. Cerca, cada vez más cerca. Sí. Cada vez más cerca de empezar a tener esa resiliencia que veníamos hablando, esa palabra de cómo yo me preparo, cómo yo me levanto de vuelta, que no es tan fácil a veces, no todos somos iguales, no todos nos preparamos igual. Y una de las cosas que yo te escuchaba en algún momento que hemos estado charlando es que te costó volver a Puerto Madryn. Me costó muchísimo. O sea, mirá, esto fue el 21 de enero. Yo después que terminó todo, me voy a Gaiman, me llevan a Gaiman, yo estaba solo, no tenía un mango, estaba hacía 3 días, me bañaba ahí en el cuartel, pero estaba sin dormir porque en el velorio estaba en la ambulancia saliendo con un bombero de Trevelin y un chofer que era del hospital de Puerto Madryn. Claro. Y en el velorio hemos llevado toda la noche sin parar, íbamos y veníamos llevando paros cardíacos, gente con ataques de nervios. Entró uno a los tiros, que quiero que me vuelvan a mi hijo. Era terrible. Y yo, ocupando un lugar que me resultaba satisfactorio, porque estaba ayudando. Claro, ayudabas. Estaba ayudando. Era útil, no era que, viste, que podías estar. Que molestabas. No, al contrario. Y ahí conocí los bomberos que estaban doloridos de Madrid. Pero bueno, después, por un problema personal, 6 meses después, por alguna razón, me dan ganas de ir a Madrid de nuevo. Era como que necesitaba volver. Y me voy en bicicleta. En bicicleta desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Tardé 25 días. Llegué en julio, un frío. O sea, yo en ese momento era una aventura, ahora uno se da cuenta, estaba chapita. Algo te pasó. Algo te había pasado en esa cabeza. Y tenías que... Bueno, llego ya desde otro punto, porque me encuentro con esos chicos que había conocido, con el dolor el día del incendio, me los encuentro 6 meses después. Ya había otro ambiente, se notaba que había mucho laburo, un montón de gente, y súper importante, desde el jefe, los compañeros, la gente que no estuvo ahí, los vecinos, todo, mucho laburo y muchos voluntarios que se notaron. Como que pegó y hubo mucha empatía en la ciudad y había un cuerpo de bomberos voluntarios súper numeroso, más que antes de que ocurriera. Me impactó eso, ¿viste? Y aparte, todos los sábados con capacitaciones de primer nivel. Yo llegué en bicicleta y me quedé a vivir ahí 20 días. Claro. Y compartí con ellos que se acordaban, nos habíamos conocido, entonces me recibieron, nos matamos de risa. Pero gracias a lo que viví ahí, pude organizar después la capacitación de San Isidro. Mirá lo que era Puerto Madryn. Cómo habían manejado toda esa situación. Y cómo estaba cambiando de rumbo. Bueno, a los 6 meses. Y después al año hacen un monumento y voy como abanderado de la delegación de bomberos voluntarios. De ahí me vuelvo a encontrar con ellos. Ahora, no volví nunca más porque tenía que entrar en los bomberos de la federal, me había
puesto eso en la cabeza, y era como que me lo escondí y me lo guardé en un depósito. En una cajita al fondo. Es lo que Jung dice, la sombra, ¿viste? Sí, Que por más que la escondas, después aparecen. te va a explotar en cualquier momento, vas a tener que sacarla y vas a tener que enfrentarla. Y finalmente lo enfrenté después de retirado. Ahí está. Ahí está. En esta foto, esto es 2023, ¿no? Ahí me estoy poniendo la cámara. Ahí está. 2023. Mira, el cuartel es el mismo. Entro, yo voy en moto. Voy en moto, me encuentro con el cuartel. O sea, no tenía pensado ir. Mirá cómo lo había guardado profundamente. Que sabía que había pasado eso. Pero era como que no pensaba mucho más. Cuando paso por el cuartel, me encuentro con el cuartel y ahí me volvió todo. Como fíjate, la sirena en el mástil, ahí arriba, la entrada de los camiones, la guardia de adelante, exactamente igual como aquí. Y me quedó, me De esa sentí. época. Y seguí, no paré. Pasé de nuevo, no paré. Y la tercera digo, tengo que enfrentar esto. No puede ser que estoy sintiendo esto, lo estoy descubriendo ahora. Y entro, y entonces paso de bola, ¿qué tal? Y me atiende esa persona. Es el jefe El del jefe actual en cuerpo. el 2023, y El que te jefe del cuerpo que sigue siéndolo hoy, que es el Chino Saavedra. El Chino Saavedra me dice, yo vos te conozco, Pablo. Yo me quedé helado. Yo, el Chino. Y cuando me dijo el Chino, me cayó la cara de él cuando era jovencito. Que nos habíamos conocido en ese trágico evento. Y lo encuentro jefe del cuerpo. Wow, digo, ¿cómo andás? Mirá, dice, y bueno, empezamos a charlar sobre ese incendio. Y vos fíjate que acá es donde podemos demostrar y aportar algo a la resiliencia, que es el debriefing, viste que es el trabajo que se hace para evitar el estrés postraumático, que dicen que hay que hacerlo inmediatamente después del evento traumático y que a medida que van pasando los meses, llega un momento que ya es irrecuperable el daño que puedes llegar a tener. Y es como que no apuestan a que dentro de un año te pueda funcionar. Yo pasé, ¿cuántos años después? casi 30 años. 30 años Casi. después. Hicimos con el chino debriefing. Nos cambió la vida a los dos. Y pudimos cerrar algo en nosotros, como que se cerró y quedó en paz. Mirá si no es importante esto que vos mencionás, Pablo, que en nuestra época no se hablaba, o sea, No, no se hacía, y hoy que cada vez se está abriendo más el tema esto de lo que uno siente, de lo que te impacta. ¿Por qué? Porque es una forma de volver a sacar esa persona que, volvemos a decir, no todos somos lo mismo, nos afectan en tiempos por ahí diferentes o nos caen las fichas, como decimos nosotros, en tiempos por ahí, más tarde, más temprano, pero cómo uno necesita cerrar este tipo de situaciones. Te digo porque a mí me pasó lo que yo cuento a los 15 años, yo lo terminé cerrando 20 años después, cuando fallece otra persona por un amigo que me cuenta, y ahí donde a mí yo dije, no, para pues, esto, esa historia es para el manual de historias de resiliencia. claro, que uno a veces no lo maneja ni lo comenta, porque a mí me empezó a pasar, como me lo contaste vos, me lo contó Marcelo, me contó un montón de gente, no sabía que vos eras, me decía Marcelo Rosito, no sabía que eras un sobreviviente, nunca lo conté. Claro. Porque uno, Yo cuando me enteré, dije, con razón de movida lo conocí y ya generé empatía, claro. pero Porque uno a había veces, uno tiene un regalo en esta vida de haber sido, que Diosito me dijo, no, te quedás, tenés que trabajar, tenés que capacitar, tenés que transmitir, listo. Uno que no lo toma, a veces el propósito que uno busca de cómo, no lo sabe hasta el momento que como decís vos, te pega de frente y estas cosas como te empezás también uno mismo, ¿no? Que pasa esas cosas, cómo tiene que sanear. Qué buena historia esto, y esto obviamente el día que lo vean la gente de Madrid es un orgullo poder compartirlo con todos, y tenerlo siempre en la memoria, que fue siempre en la también... memoria. Me acuerdo Manchula,
que ya me quedó el nombre grabado de cuando fue el incendio, y que ese compadre el chino, me acuerdo Fugulin, me acuerdo Zárate, me acuerdo de los apellidos, mirá, me vienen ahora a la memoria que ya me los acordaba en el 94. Pero Ahí es que lo tengo acá, yo, Manchula, Mirando, Egui, Arcajo, Zárate, Jones, Zárate. Danco, Hermosio, López, Cabrera, Pacerini, Fugulin me parece que no, me parece que ahí nombré a alguien que conocí en esa época, pero no. Romero, Borreda, Manguini, Rochón, Moya, Meriño, Araya, Luna, Lambrún, González, Zárate, Giudice, Cuello y Raúl Godoy. Te estoy hablando de edades desde 12 años hasta 25. 25 años. 25. No, una cosa, ve las edades y es. No, Por eso lo busqué especialmente para esto que lo charlamos, cerrarlo. Y una de las cosas que. Para que te cuento cómo se cerró ese incendio. No terminó con el chino. Porque si vos te acordás, la historia empezó en Gaiman, para mí. Claro, con el radio aficionado. Yo acá empiezo al revés. Cierro con el chino y sigo mi viaje en moto. Y paso por Gaiman. Bien. En Gaiman llego al cuartel de bomberos de noche, frío. Entro, estaban en la mesa, hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Me atiende, hola, ¿qué tal? El jefe, un flaco alto. Digo, mire, no sé si se acuerda. Y cuento que yo estuve en ese incendio. Me dice, no te puedo creer. ¿No qué? Yo era el radio aficionado, yo no era bombero todavía. Pasaron ustedes, ¿por qué? Con la comisión. ¿Cuál era mi función? Estar atento a que si yo escucho la radio, algo que te pase a vos, porque no era bombero del año. Mirá, los tipos la responsabilidad de ese tipo. Sí, pero me perdieron. Yo los perdí. No los volví a ver más. Hasta el lunes. Entonces el tipo dice, estuvimos todo el fin de semana, flaco. No sabes, estuvimos todo el fin de semana. Es más, buscándote. Nunca supe qué pasó con ese chico. Dice, no te puedo creer, por fin me entero qué pasó con ese tipo. Mirá. Entonces le digo, ¿y quién iba en la camioneta? Me dice, mira, la camioneta, ahora te llamo. Me llama un tipo, viene un señor mayor, era el que manejó la camioneta. Entonces me dice, le digo, y el otro, me dice, el que iba sentado arriba, el otro falleció, el que iba sentado arriba se ve intendente hoy. Y digo, dice, Darío James. Ahí para que lo meto. Darío James. Entonces digo, mañana lo voy a saludar. Para ver, yo tirándome el lance, ¿viste? Y te dice, no, ya no es más bombero, es político. No te va a atender. Se fue bombero, es político, no sé. Es el intendente. Pero bueno, está bien. Entonces me tiro el lance. Y voy, caigo, al otro día tempranito, hay un escritorio, una secretaria, entonces me dice, sí, señor, luego vengo a ver el intendente. ¿Tenía cita? Le digo, no. ¿Y por qué tema es? No, ¿por qué tema es? Digo, mire, yo, y le cuento, así. Y había una persona atrás mío, y me dice, hola, ¿qué tal? Darío Ayala, yo soy el intendente. Eras el pibe que vino en la camioneta y se acordaba. Y me hizo pasar a su despacho, y charlamos. 10 minutos. Ahora la secretaria suspende todo, y se quedó charlando, recordando también él. Y él también sentí que, y yo también cerraba me cerró todo ese viaje y le pude poner cara a su nombre. A esas personas que toda mi vida fueron un fantasma, ¿entendés? Esos fantasmas que uno tiene que terminar de cerrarlos, ¿no? Y vos fíjate que me quedé en contacto, yo te pasé el audio de Darío, de James, que me desea que Dios me ilumine con memoria para que pueda contar esa historia tan fuerte que vivimos y en homenaje a esos chicos, que podíamos haber sido cualquiera de nosotros. Es fabuloso, Pablito, esto de tener esa memoria, encima que sé que te gusta contar las historias y todo eso. Y una de las cosas que hay emergencias que te golpean por lo que uno ve, ¿no? Porque a veces vive ciertas situaciones, pero en tu caso hay otras que te golpean además por lo que significan dentro de tu cuerpo.
Y esta parte, en la trayectoria tuya, hubo hechos muy particulares, que uno que ya fue compañero tuyo también en otros sectores, lo ha vivido, o lo ha compartido, lo ha vivido, como hecho como una explosión de un colectivo en el 2004, 19 de octubre de 2004. el fallecimiento lamentable de un cabo de bombero de Policía Federal en el 2005 en la Galería Jardín, Sí, y un choque de autobombas allá en el 2011, sí, que aquí la idea de lo que yo quiero es no hablar solamente del servicio hacia afuera, sino el golpe tuyo interno en esto, sí, 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 y hacerte un par de preguntas. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a un bombero con una tragedia? Te toca a vos. sí. ¿Cómo se vive esa pérdida de un compañero, del que está al lado, de que el lastimado no es el que vas a salvar, sino te tienen que salvar a vos? ¿Qué cosas no se ven desde afuera? O sea que la persona normal no ve cuando un cuerpo bombero atraviesa esa muerte o ese hecho crítico, recién lo contabas vos, pero en carne propia. ¿Cómo seguís trabajando después de esto? Y si el uniforme de bombero te ayuda a sostenerte o a veces te obliga a callar estas cosas para seguir adelante. Entonces, yo te quiero mostrar una imagen y de ahí vamos a hablar con un video para que la gente pueda entender. Esta es la imagen de allá del año No, 94, del 2004, sí. y para que la gente pueda entender qué es esta imagen, déjame que voy a dejar pasar el video. Eso fue en la calle Sarmiento del 2100. ¿Escuchás el audio vos? ¿Podés escuchar el audio? Sí, sí. Ahí está, era un jueves, imagínate, eran como las 6 de la tarde, mucho tránsito, eso es el barrio de Once. Se estaba quemando un colectivo, creo que era el interno 54 de la línea 71, mirá, me viene a la mente ahora. Llega, ahí está la dotación, ahí me bajo, voy adelante. Este es el primero que baja, que está acá, sos vos, este que va ahí. Pasa, era un incendio colectivo como cualquiera, se está apagando, yo estoy donde está el humo. Vos estás de este lado. Sí, porque vos ves esa luz que está ahí arriba, estaba agarrando un cartel del banco que había ahí. O sea, esto que está acá Exacto. era... Entonces yo le grito al número 1, que era Juan Moreno, Juan, Juan, no me escucha. Entonces yo me pongo los guantes, voy a tener que entrar en acción. Entonces le saco la línea, viste, es el número 1. Claro, no El le puede- número 1, viste, es muy difícil, no te la larga. Entonces yo, viste, como haciéndome canchero, le saco la línea, dámela a mí. Entonces voy a apagar el cartel y Sí. siento un ruido que me pega en la espalda y ahí no veo más nada, todo blanco. O sea, ese ruido es esto que se ve acá, de Ahí. este lado. Todo eso que es blanco es vapor de gasolina. Esto es vapor de gasolina A 700 grados centígrados. a 700 grados, y pasa lo siguiente. A ver. Lo voy a adelantar para... Ahí está. Vamos a dejarlo ahora que siga. Acá está. Lo corro a Moreno. ¡Pah! Acá viene Moreno. Sí, y yo quedo en el medio del fuego y salgo caminando para adelante. No puedo ver. Ahí está Acá Moreno. está. Esto que estás acá, esta bola de fuego sos vos. Eso. Vos fíjate, con la niña no llegan y me apagan con chalecos antibalas que me están pegando ahí, mirá. Este sos vos. Sí. Y ahí voy con la mano colgando, una quemadura en la muñeca nada más. Si vos ves el timer que está ahí de los segundos, Sí. desde que se prende fuego hasta que me apagan, pasan más o menos 50 segundos. 50 segundos. Prendido fuego totalmente. Yo salgo, cierro los ojos porque no podía ver de lo blanco que era el fuego. Y ahí no sabía qué había pasado. Pero me di cuenta que algo grave pasó. Entonces, Algo grave pasó. ¿Y vos sentías el calor? la luz, ahí me di cuenta, digo, algo, no sé, viste, fueron segundos. Entonces empiezo a caminar y me empiezo a resbalar la bota. Y digo, esto es razón. Entonces voy caminando y salgo del fuego. Y ahí veo que estoy todo perdido. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tirarte al piso y rueda. Claro. Pero eso es cuando se te prende fuego la ropa. Era la Claro, ropa no la ropa con gasoil. El fuego era gasol. No me apago, chorreaba fuego. Entonces, ahí te juro que fue cuando la primera vez que sentí que se me habían acabado los planes. Las vidas del gato. O sea, se prendió fuego la ropa, me tiró el piso y ruedo. No me apagué.
no tenía plan B. Y en ese momento me imagino la tapa de Clarín con una foto, te lo juro, una montañita negra largando humo, la foto mía. Dios mío. No puedo terminar así. No, mirá, lo pensé en ese momento. Entonces miré y veo a un policía que era muy grandote y tenía el chaleco muy grandote. Entonces le grito, ¡el chaleco, el chaleco! Y voy caminando por el juego, la gente salía corriendo. Entonces el tipo me entiende, se saca el chaleco y yo me tiro a piso, boca abajo. Y ahí me empecé y me apago. Claro, A todo esto, Pablo, sin equipo respiratorio tampoco. sin equipo respiratorio. Sin equipo respiratorio. Haciendo apnea. Cuando yo siento ese ruido, si vos ponés el audio, se escucha un ruido. Sí. No es que respiré hondo, me quedé con el aire que tenía. No es que pude hacer, porque me voy a tirar una pileta. No, hizo ¡bum! Ya está. No largué el aire que tenía y no podía respirar más. Tenía la monjita. Cierro los ojos y voy caminando, aguantando, y más o menos calculo dónde termina el fuego. Abro y ahí veo que salgo del fuego, pero que yo estaba en el fuego. Entonces, ahí me adelanto, que el fuego se me corra, hago una bocanada, entro de aire y me da un tiempo más. Pero ahí empiezo a sentir que me empiezo a quemar los brazos, las piernas. Siento el calor, ¿viste? Ya cuando me tiré y no se apagaba, y ahí, listo, me tiré boca abajo y me apagan. Y ahí me voy, me llevo a la churuca. Una cosa de loco, yo te veo ahí, veo ese video que muchas veces lo he visto. Digo, en esa bola de fuego, salir caminando para que te lleven al Churruca. Qué pedazo de animal, yo cuando lo veía. No sé que esto es una anécdota que por ahí vos no la sabes, pero pasó algo atrás. Yo estaba en una oficina, en ese momento, de un comisario general, cuando tenemos la noticia, y viene en su momento el jefe de logística de ahí. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que los guantes que usaban los bomberos en ese momento no eran muy buenos. Y los guantes que usaste en ese momento, como vos venías ya viajando a la Universidad de Texas como instructor de bomberos industriales, vos ya tenías guantes de bomberos industriales que usabas ese tipo de guantes, pero no eran los bomberos que recibían los bomberos. Y me acuerdo, una anécdota, después de eso, viene este jefe, yo estaba cebando mate, una pava caliente, y viene, mire jefe, le muestra el número 1 para comprar, y eran guantes de amianto, que eran los que se usaban para sacar las bandejas, no, unos largos, los guantes de amianto para sacar las bandejas calientes del horno, los piseros, y yo le digo, en ese momento le digo, esos guantes, le digo, no sirven. No, pero mirá, ¿cómo aguanta? Y tocaba la pava. Le digo, sí, pero el bombero nuevo no agarra cosas calientes. Entonces agarro con la pava de agua caliente y me dice, mirá, se pone el guante, agarro la pava, pero yo agarro la pava y le tiro el agua caliente en el guante y se quema la mano. ¿Qué? ¿Sabés qué? ¿Dónde fui, no? ¿Qué haces? ¿Vos estás loco? Bueno, era para que sepa que esos guantes no son de bombero. Claro. Esas anécdotas que voy a decir, ¿cómo le enseñás a un tipo que te está queriendo comprar algo? No, la seguridad va por otro lado. Digamos, sí, ese hombre se salvó de no quemarse porque lo que tenía, digamos, era de muy buena calidad y realmente te pone en juego si usás otro tipo de calidad que está en juego tu vida. Tal cual. En ese momento, ¿te acordás que los equipos estructurales eran los Yankees los que se usaban? Claro. Fueron los primeros que se compraron, ¿no? De Bagdad, de la película Llamarada. Claro. Entonces, claro, esta compra es una compra a una fábrica nacional. Entonces todo el mundo era como que la subestimaba. Era nacional. Yo no tenía ni idea de dónde era el equipo. Cuando termino todo, me saco, humeaba, y veo, y fabricación era la fábrica Fibracet. Industria Argentina. Industria Argentina, del partido de San Martín. Tomamos. Que acá lo fuiste a visitar en su momento a una exposición a los que fabricaban. Exactamente. ¿Te molesta el fume, no? No, no se siente, así que. Bueno. Ahí está, mirá. Ahí estoy con el señor Rival, que fui a agradecerle. Eso fue muchos años después, porque cuando le fui a agradecer era la feria ahí
en la rural, y como que él estaba ocupado y mucho no me escuchó, ¿viste? Y yo le dije, yo me quemé, le quería agradecer, ¿viste? No me dio bola, bueno. Años después me estuvo buscando y me ubicó, porque se dio cuenta, después vio mi me presentó la gente de DuPont, todo me dio bola. ¿Por qué? Y porque DuPont certificaba que por 8 segundos con fuego directo no te pasaba nada. Y ahí veían que estuvo más de 50 segundos. Y el pibe, No eran los segundos. o sea, era feo de antes, ¿no? Era que quedó así por el incendio. Entonces, y él me regaló, me tomó las medidas, en esa vez que la voy a visitar, y me dice, vení pasado mañana. Y voy y me regalan 2 equipos estructurales a mi medida. ¿Por qué me quemo yo? Porque mi equipo estructural me quedaba chico. Ah, mira. Me quedaba corto de mangas. ¿Entendés? Y ese fue el que te quedó libre acá, que fue la parte que te quemaste. Y él me hace a mi medida, era, ¡ay, qué placer de otro de este equipo! Mirá que uno a veces se queja, ¿no? Porque acá en Estados Unidos realmente para venderte un equipo va a la fábrica, te hace las mediciones de los brazos, de la espalda, de las piernas, y uno a veces reniegan. No es un equipo para todos, no es un equipo para cada uno. Por eso es un elemento de protección personal. Y finalmente fui a la fábrica y quise conocer a la gente que trabajaba, armando el equipo. Un taller muy, muy lindo, con las máquinas, y mucha gente trabajando, muchos trabajadores, y bueno, fui, les conté y les fui a agradecer, porque cada uno en el puesto que tenía, en el armado de ese equipo, se notaba que había puesto lo mejor de sí mismo y que finalmente me salvaron la vida. Desde que puso el gancho, que no pasó el calor y no me quemó, hasta que puso el vehículo. ¿Entendés? Bueno, esto, cómo uno aprende, ¿no? Con todo esto, cómo te tiene que cuidar y cómo tenemos que cuidarnos y ser responsables de nosotros mismos para dar seguridad. Esto lo decía Marcelo en su entrevista. Sí. Yo te quiero mostrar algo, porque también tengo un par de preguntitas, pero para ir adelantándonos Sí. Y contarnos en estas preguntas empezar a entender que más allá de lo que uno ve es la fragilidad que tenemos nosotros, que yo sé que fue también un incendio que te marcó mucho, un incendio en Galería Jardín allá en agosto del 2005, que fue donde lamentablemente uno de los bomberos nuestros que estaban ahí en Cuartel 1, el cabo Pablo Escandel, juntamente con otro oficial, con otro oficial ahí de la comisaría, suben un ascensor, quedan atrapados, más allá de las medidas de seguridad que tenemos que tener siempre. Bueno, en ese momento, viste, decían, a ellos le fueron a avisarle que había gente atrapada en el piso 13. Claro, en ese quilombo yo estaba abocado en el piso sexto del incendio, se quemaba el piso, un piso técnico de Welsinexis, imagínate un humo, era sólido, que te pegaba una piña. Sí. El número 1, que era Carlito Martínez, se le derritió el casco. Por la radiación que tenía en ese momento. Se dio vuelta y lo tenía así y se estaba derritiendo de la temperatura cuando abrimos la puerta. Pablo Escandel, en su afán de querer ayudar, viste que uno arma un parque de material 2 pisos abajo del incendio. Sí. Entonces, en el 6º piso, creemos que quiso armar un parque de material, entonces meter las cosas en el ascensor, ir caminando por la escalera, llamar y sacar. Bueno, había una teoría que, ¿te acordás que decían que la botonera se quema y que era una teoría que lo había leído alguna vez? Bueno, era verdad. Ahí era verdad. Era verdad. Lamentablemente, Pablo, yo estaba cubriendo ese Y por eso te dicen que los ascensores los tenemos que usar en forma manual, sí, no en forma eléctrica, porque no sabe. Y bueno, esto fue lo que pasó en este incendio. Pablo Se quemó. podría ser cualquiera de nosotros. Claro, hizo un cortocircuito, porque es más, acá en Estados Unidos también siguen usando, nada más que ahora es mucho más el protocolo de poder tener que usarlo manual. Pero no todos los ascensores tienen ese manual que deberían tener. Pero, ¿cómo fue que ese cortocircuito es el que te hace el llamado al ascensor
y cuando se abre en pleno incendio, que ahí es donde terminan quemados. Escúchame, justo en el momento que él está guardando adentro de la cabina, donde vos, ya con esa experiencia, reconoces un patrón. ¿Cuál es? En el que cuando te tiene que tocar, te va a tocar. Uno empieza a pensar así. Entonces, por ahí eso también te ayuda a sacarte el miedo que te pueda dar, porque finalmente, si vos ese día te tiene que pasar algo, te va a pasar, ¿viste? Es la sensación que me generó en ese momento eso. Ahora, vos fíjate que fue un año después de lo prender el fuego. Sí. Estamos viniendo del 89. Estamos hablando del 2000 y pico. Yo ya era un bombero experimentado. Estaba en el cuartel central, tocaba los Tenía salida toda la guardia, el objetivo un equipo entrenado. yo me había marcado ese objetivo cuando era bombero. O sea, dije, ¿cuál es el sueño de mi vida? Y ser bombero en la jurisdicción de los civiles. Ponele, sería el top 10 de todo. Y lo logré. Sería en Estados Unidos ser el bombero ese de Nueva York que sale a todo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, y hice todo para lograr esto, y lo logré. Entonces, cuando me pasa lo del colectivo, y no me pasa nada, me quemo la muñeca nada más, en lugar de ayudarme, De sentir esa fragilidad que, che, ¿puedo pasar? no, al contrario, ¿sabes qué? Me reforzó el ego. Me sentía inmortal. Eso fue, así me pegó lo del colectivo. Y todo el mundo, vos fuiste. Claro, era como una especie de Era de superhéroe, ser mitológico. No sé. el mito. Pero por un momento, el ego, yo me sentía así. Vos fíjate, al otro año, yo era cuando me había recibido, ¿te acordás de técnico en seguridad y higiene? Sí. Entonces me dan el pase a inspección. Y justo el jefe de turno, el Chirú, Juan Fernández, lo mandan a dar un curso a Jujuy. Entonces el jefe del cuartel 1 le pide prestado a mi nuevo jefe a mí para que no vaya a presentarme en inspecciones, sino que me quede 3 guardias cubriendo. Total, yo estaba en el guardia. Pará, le saqué pase, pero aguantame la otra guardia que lo cubra al Chirú. No era mi turno. Y entro, esa era mi primera guardia. Esa primera guardia es la que te toca, la de Pablo. De las de 3 que yo tenía que cumplir. No era mi turno, era de otro turno. Bueno, me reencuentro con esos bomberos que hacía mucho era de otro turno, hacía mucho que no compartíamos, hacen un asado. Y Pablo Escándalo no baja a almorzar. O sea, yo no lo veo en ningún momento. Me entero, yo lo había visto en la lista de horas, pero cuando él estaba ya adentro de la cabina. Claro, vos te enterás porque se sube a un camión para salir sin Él se estar en la subió del dotación. elevador, y el elevador, como el edificio estaba en el centro de la manzana, no tenía manera de emplazarse. Entonces, bueno, que se queda ahí, viste, que bueno, que aguanta. Y nosotros ahí con el quilombo, viene la segunda, que estaba a cargo de un subinspector, todo muy un domingo. Llega el móvil 100 de la comisaría primera, que era un compañero mío de promoción de seguridad. Claro, El chofer que fallece es el chofer de él. O justo, sea, mira. fíjate, mi compañero de promoción, vivimos una experiencia, cada uno desde su punto de vista, que considero que él por ahí la vivió más fuerte, porque el trabajo nuestro es en equipo, ¿entendés? O sea, Claro, falleció uno del turno, pero vos estás en un camión, parte de un equipo, con 5, 7, el turno 20 y pico. Él era el oficial de calle con un chofer, era su chofer. claro, en el patrullero solamente están los dos. Solo. Vos fíjate, finalmente mi compañero se fue retirado por ese problema. No lo puedo Pero, superar. no, tuvo licencia psiquiátrica, tuvo tratamiento, pero le pegó muy fuerte y él sí lo superó finalmente, pero ya se tuvo que ir, ¿entendés? Y dedicarse a superarlo con tratamiento ya, que no, pero no podía trabajar. Vos fíjate lo fuerte que por ahí yo creo que a nosotros fue distinto por ya el laburo que uno hace en equipo. Ahora, para ese incendio, eh,
Estamos hablando del año 2005. Sí, Ya había pasado lo de Cromañón, claro. el 30 de diciembre. El 30 de diciembre, con lo de Cromañón, aparece Schettini, Emilio Schettini, que era subcomisario retirado de bomberos. Psicólogo. ¿Viste? Y aparece con la historieta de el estrés postraumático. Yo ya conocía el tema porque un compañero mío de San Isidro, Miguel del Castillo, me hace un regalo para un cumpleaños y me regala un libro que se llama Debriefing. Bueno, fíjate. ¿Cómo se Antes, llama? Debriefing. Antes. Debriefing. Y está escrito por una psiquiatra que cuenta el método que fue parte del equipo que creó ese procedimiento en Suiza. Entonces yo leo y ahí me entero bien. Antes de todo esto. Yo ya tenía el conocimiento. Pero de ahí a la práctica estamos hablando del ejército de Suiza. O sea, un libro del que cuenta del ejército de Suiza. Y aparece Emilio Schettini y con lo de Cromañón lo pone en práctica. En Cromañón es donde fallecen una cantidad de personas. ¿Vos 194 estuviste de guardia esa noche en Estuve Cromañón? de guardia, pero estaba en el centro y me fui en moto y me pasó lo mismo que me había pasado en la AMIA, Sí. que estaba a una cuadra, y claro, cuando llego empiezan a llegar las unidades, todo, y ya llega un momento que, así como en el momento que yo dije, soy bombero, voy o soy misionero. En ese momento, yo era jefe de turno, era oficial de guardia del central, entonces, en lugar de estar ayudando ahí, me parecía que lo correcto era que yo me presente en mi dependencia. Claro. Si quería ayudar. Esa es la única manera. Entonces, estoy ahí Cromañón y veo una situación horrible, horrible. ¿Qué me pega? El sonido de los celulares sonando, que vos sabías que eran familiares que estaban llamando a alguien que estaba muerto. Eso era Sí, como. por eso fue que Schettini en su momento tuvo que armar todo, me acuerdo, un protocolo, porque hubo muchos bomberos que participaron, Bueno, lo que aplica. le tuvieron que sacar el arma, como eran de la policía, porque muchos intentos de Empezaron a tener problemas. tener problemas psicológicos. Imagínate que estamos hablando de un boliche donde había chicos menores, todos estaban Familia. proyectados en cada chico. Todos tenían un sobrino, un hijo, en vez de un hermano de la edad de. A todos les pegó. Sí, Y la cantidad, estamos hablando de 194. mucho. Es mucho, mucho, mucho. Bueno, Y por intoxicación con cianuro de hidrógeno, que es el gas producto de la combustión de poliuretano. sí. Es terrible, que no es una muerte instantánea, es como que ellos no se dan cuenta, ¿viste? No, se van durmiendo, es como que se van durmiendo con el monóxido de carbono. Claro, Te agarra, eso se por ahí prende. también la gente no lo sabe, se cree, ¿viste? Que se muere en pánico. No, no, se quedan dormidos. O sea, no tiene energía y prefieren, en lugar de salir corriendo, tirarse una siesta. Esa es la Así es. Sí. Esa Yo es lo he vivido en carne propia. Che, ¿viste? Es así. esto que vos hablás de Schettini, del briefing, de empezar, que ya lo venías haciendo, fue lo que te ayudó para llevar adelante lo de Pablo. Lo de Pablo Scandel fue un golazo, porque ya estaba ya se había puesto en práctica en el Cromañón, y ahí él pudo ajustar cosas. Y cuando fue lo de Scandel, inmediatamente se hizo presente. Y dijo, es el momento de ponerlo en práctica. Todo autorizado por el superintendente Sí, me acuerdo. y hablado con el Churruca también. ¿Por qué? Porque si él detecta algo, no quería que termine en psiquiatría del Churruca y lo pasen a disponibilidad. ¿Por qué? Porque quizás era un nivel más leve que no necesitaba pasar a licencia. ¿Entendés? Había intermedios. Ahora, si vos ibas y decías, ay, no sé, no puedo dormir, chao, te pasaban 6 meses a licencia psiquiátrica, ¿viste? Entonces él crea esto como una especie de intermedio y como para que los bomberos se empiecen a abrir y puedan confiar en el psicólogo. Y fue un golazo. Te digo que si no hubiera sido por eso, me hubiera pesado muchísimo manejarlo, ¿eh? Y con esto no quiero decir que desaparece. Lo que sucedió, No, no, sucedió y no se puede cambiar. es Lo una que cajita de gusano que tenés que saber manejar esos gusanos, que esto de haber la tenido un administración especialista. tuya
que poder aplicar esta charla que se hace después de este tipo de emergencia, detectar estos parámetros, es fabuloso. Te quiero mostrar algo más para que vos nos cuentes, porque pasamos del 2004 a algo más personal, Sí. que es en el 2011. 2011, 6 de noviembre del 2011. Acá vemos una autobomba chocada contra un ascensor de un subte. Ahí en ese lugar donde está la carpetita esa blanca, fíjate, ahí en Carpetita ese blanca. asiento adelante, Acá. ahí estaba sentado yo. Bueno, Fíjate que le ahí, falta la puerta porque fue parte del rescate, el salvamento que le tuvieron que hacer a esa persona que estaba sentada ahí, que era yo. claro, esta es tu mano, Sí. que estabas prisionado con La trompa, el techo y la puerta. bueno, acá la autobomba que chocó, lo choca un auto a una velocidad, ustedes iban a 40 y pico de kilómetros, a 120 kilómetros. ¿Sí? Eh, Iban 5 personas de nacionalidad colombiana, mueren 2 en el momento, mirá cómo quedó el auto. miren cómo quedó el auto acá cortado porque tuvieron que sacar a la gente. Un palazo, palazo. Nos Un pega palazo. en el eje delantero del camión se rompe. En esa rotura le arranca, el volante hace un movimiento que se lo arranca de las manos al chofer, se fractura la camioneta. Pierde el control del camión y ahí cruzamos la avenida Ahí cuando chocan con este colectivo. y el colectivo ese está parado, el tipo parece que tiene la marcha atrás, caja automática. Cuando le pegamos, fíjate que le pegamos flor de palazo, él se desmaya, levanta el pie del freno y el colectivo se va marcha atrás, sube a la plaza y se mete en ese. Solamente el colectivo 39 minutos. Claro. Y esto, un video para poder verlo, lo que eras adentro. Esto sos vos filmando. Eso lo filmé yo, sí. Mira, el parabrisas, esos daditos están arriba de tu cabeza, normalmente. No están Sí. adelante. Vos fíjate, están abajo de mi pera, de acá. Quedaron acá, los daditos que van acá. Bueno, acá algo que vos contabas, obviamente, en esta situación es que el motor seguía funcionando. Vos llamando que ibas a una emergencia de una persona que se había tirado al tren, ahí de 11, avisando, ahí está tu chofer. Eso me preocupaba. La preocupación tuya de que no se prenda fuego la autobomba, de que vayan a buscar al muchacho que se había tirado. Y otra cosa, yo no veo qué es lo que nos choca. Yo estoy mirando al chofer y veo como si fuera un relámpago plateado y siento el golpe. Fueron milésimas de segundo hasta que chocamos, no sé cuántos segundos está en el video. En ese tiempo, todo lo que fui pensando, estando a cargo del camión, lo primero que se me ocurrió es que nos chocó un auto. Y que era un domingo al mediodía. Y lo primero que le ordené al encargado de la dotación cuando me dijo, Pablo, ¿estás bien? ¿Qué hacemos? Y le digo, revisen abajo de los autos por si hay bebés. Claro, por el tema, uno piensa domingo, la familia. Un nene sin cinturón de seguridad sale disparado por el parabrisas y lo van a encontrar adentro de la alcantarilla de la media cuadra. Eso es lo que yo iba. Entonces yo le decía, vayan al auto, yo estoy bien, vayan al auto. La gente que se empezó a juntar, yo escuchaba gritos, quilombo. Entonces llamo por teléfono y aviso, le digo, no voy a llegar, me atiende, y me asegura, y Pablo, ¿sos vos? ¿Chocaste? Están entrando llamadas sin usar. Que chocó una autobomba, ¿es la tuya? Digo, sí, ¿a dónde está? Y no me acordaba. O sea, lo último que vi era la estación de auto. Después como una cosa negra, en silencio todo, y después que abro los ojos y sigue el accidente y chocamos y quedamos ahí. Bueno, ahí te mando a buscar. No, yo no podía salir. Y me daba una bronca no poder salir. Era como era, que recién lo decías, el no poder, ese ego, ¿no? De ser yo el que salga y dar las órdenes. Mi ego que, bueno, ya había sido destruido totalmente. Pero de no ser parte de la solución, sino quedarse atrapado, digamos. Sí, esto que uno a veces, viste, no sabe ni sus propios límites. Y aparte, es algo en que no hay impulso.
O sea, ¿entendés? Vos podés ir a TICS, hacer todos los cursos de todo el mundo. No tenés un curso en el que te enseñe qué haces si vos sos la víctima. Si vos sos la víctima. En el camión, ¿entendés? Entonces, es algo que te rompe todo, todo. Yo creo que por eso fue algo. Sí, acá se hacen las prácticas del rescate al bombero, ¿te acuerdas? Lo que pasa es que vos sos la víctima, el problema. Ahí sos vos. ¿Sabes la primera reacción cuando vinieron a ponerme el collar? Le digo, ni se te ocurra ponerme. Mirá lo que se me ocurrió en ese momento, de la bronca que yo tenía. Salgo solo, le digo. Toda la tabla así. Y mirá qué descerebrado. Mirá la reacción de ese O sea, que uno es el que tiene que preocuparse de tener todo para no poder tener problema después. ¿Entendés? O sea, yo, instructor de ITLS, enseñando a todo el mundo eso, cuando me pasó a mí, me rompió todos los manuales. Y ahí vivo otra cosa que es muy fuerte. La de ser una víctima y escuchar el autobomba y no llega nunca. Que no sabes qué pasa. Yo lo veía afuera, ¿no? Era un ruido, quilombo. Y en eso siento el autobomba y no viene más. Y yo, que sabía ITLS, la revisión primaria y secundaria me la hago yo solo. Digo, claro. qué bacana saber ITLS ahora si yo estoy grave y me voy a morir. Me voy a enterar ahora. Bueno, y me hago la revisión primaria yo solo y me doy cuenta que no estoy grave. Porque estoy atrapado, lo que me atrapa es la bota. Las dos botas me quedan aplastadas. Pero mi pie adentro estaba fenómeno. O fíjate las botas dicen. Claro. Corté las dos que si hubiera ido en borcego me arrancaba la gama. Claro. No estás contando, estás en sillita de ruedas. Sí. Che, para apurar un poquito el tema, porque viene otra cosa relacionado a 11, que quiero tocar ese tema, te viene, ¿quién vos ves que vienen dos personas caminando, que eran los que venían, Sí. que vos veías que ellos pensaban que no se querían acercar, ¿no? Porque pensaban que vos no estabas bien. Yo me di cuenta, claro, voy cayendo, ya tenía experiencia todo, cuando siento que el autobomba llegó, claro, no llegaba nunca, a mí no venía nadie. Entonces yo miro por el parabrisas y lo veo a Ariel Vázquez abrazado así, caminando como con miedo, con Anaí Garnica, que venían del cuartel central. Y venían como así. Entonces yo digo, sí, claro. Ahí entendí que... Esto piensa que vienen a levantar un pedazo de carne. Está muerto, no querían ni llegar. Entonces yo saco la mano por el parabrisas roto y les hago así. Y ellos ven, y vienen corriendo. Pablo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Lo único, digo, fíjate el auto. No, está todo controlado y ahí se hace claro, ¿viste? Y el que viene al camión, Mauricio Tiza. Entra y él es el que ordena cortar la puerta y hacer toda la explicación. Mira. Mauricio Tiseira. Tiseira. Ah, el gato, sí. Tiseira. Que estaba en ese momento en el cuartel sexto Villano. Ah, claro. ¿Entendés? Que había, bueno, éramos compañeros habíamos estado en Recoleta, juntos, acá, y se fue a Villano. Acá yo te compartí una foto ese mismo día a la tarde, después que saliste del hospital. Mirá, me fuiste a ver, mirá mi cara, impresentable. Vos fijate que está Ignacio Luragui, que fue el que entendió cuando yo hice, o sea, él se fue al cuartel a verme. Claro, este fue el que vos llamaste y decís, che, estoy atrapado, vayan a mandar otro autobomba, el que se tiró. Bueno, este era Ignacio y bueno, yo que nos fuimos a ver, pero también después Ahora, yo estoy viendo a ese muchacho, que está en la foto con vos, pobre pibe, yo. O sea, mi versión de ese día, después de haber vivido eso, yo te juro que cuando me dan el alta, ya no lo puedo creer. Sí, aparte, eso es gracioso, porque yo ahora que estoy viendo la foto, vos después de estar adentro de ese auto, de ese camión, semejante choque, vos tendrías que estar en tu casa y no de guardia donde te fuimos a ver nosotros. No, y peor, vos no te acordás. Yo llegué y lo agarré al asistente y le digo, andá a comprarme 2 cervezas. Mirá, que todos ustedes, no, y al final no las compraron. Pero yo digo, sí, me acuerdo. Tomate medicamento, le digo, ¿me voy a morir? No me jodas. O sea, yo en ese momento, ¿sabes que cuando me dan el alta me llevan al cuartel? Y el cuartel estaba lleno de gente, parecía un velorio.
No, pensaron que vos ya no estaba. Te juro que era parte, digo, bueno, estoy muerto y esto estoy viviendo. Aparte está Ignacio Luraki, que tendría que estar en Santa Alarma, que hace acá. Estabas vos, ¿entendés? Que haces acá un domingo. Y estaba toda la gente, estaba el Oba Dominici, estaba todo el mundo. Sí, yo me acuerdo ese domingo, Pablo, que yo lo veo por televisión, yo estaba con mi hija chiquita, y automáticamente yo no lo podía creer cuando vi que era la dotación, que veo que de dónde era la dotación, que estabas de igual, que bueno, fue automático. Pero algo que yo también, estos son los dos que venían caminando que te Me venía rescataron. caminando con miedo por no ver lo que finalmente. Y esa noche es la cena de fin de año del 2008. Yo Que te estaba invitaron, estos son los que te rescataron, los que te sacaron junto con Mauricio Viticeira. Ana Garnica, caída en cumplimiento del deber en el derrumbe de barracas de Iron Mountain, y Ariel Vázquez, caído en cumplimiento del deber el Día de Bombero Voluntario Argentino. El 2 de junio en lo que era la perfumería. Mirá, y en esa foto estoy con ellos y la verdad que agradezco tanto haberlos conocido. Sí. Vos fíjate, ¿no? Cómo de semejante emergencia estos chicos terminan entregando su vida en otros incendios. Por eso los quería. Ellos, la cara de ellos y la mía. Vos fíjate que yo estaba de licencia médica, estaba pasando por el proceso viste, que estaba todavía encontrándome, viste, o sea, fue muy fuerte esa intervención. Y vos fíjate ellos felices que me invitaron, entendés que yo estaba bien, y la verdad que fue grandioso ese gesto. Y fui a comer del cuartel cuarto al cuartel central invitado por el central, que hay, viste, generalmente... Hay una rivalidad ahí entre el cuarto y el primero. Viste, así como el fútbol, el cuarto, ninguno pisa el cuartel del otro, jamás. Quieren llegar antes, quieren apagar primero. Y vos fijate que ese hecho me invitaron a cenar y fui, y esa noche, hay un video que lo tenía que buscar, suena el timbre y salen ahí como oficial de guardia, la segunda del central, que no cualquiera puede estar a cargo de eso y convertirse en el líder de esos leones. No, por eso no. Gente muy particular. Y que se juega la vida y que esa gente te dé su confianza y pueda ser su líder como oficial de guardia, habla mucho de eso. Aparte, viste, como oficial de guardia ahí sé lo difícil que es. Manejar semejante, tanta gente de experiencia. Estaba a la altura y mucho más. ¿Entendés? Tenía la capacidad de llegar a ser un... Bueno, súper bombero, lo es. Bueno, acá, viste, muchas veces nosotros como bomberos sabés entrar a la emergencia, lo difícil de lo que decías vos es saber cómo salir de ella por dentro también. Esto que vos decías, lo que te costó salir adelante, pero vos fíjate, esto que vos chocaste también en una estación de trenes, en la esquina de una estación de trenes de 11, que no te justo pasabas por ahí, me mandabas un video, sí. Es parte de tu historia, porque allá el 22 de febrero del 2012... El choque fue el 6 de noviembre de 2011, y ahí ya me avisan que me van a dar el pase del cuartel. ¿Por qué? Porque ya estaba sumariado, había una investigación judicial, había fallecido, el chofer estaba procesado por homicidio culposo. Y yo por lo que te chocaron. Y yo estaba a cargo. Entonces había un sumario en el cual se encuadraban mis lesiones, se investigaban los daños en el bien del Estado, el camión le dieron destrucción total. Y aparte, de corresponder juzgar conducta, la mía, que yo era el jefe del camión. Entonces el superintendente decide, con muy buena visión, ¿viste? Uno siempre se queja de los superiores, a veces, porque no entiende cuando después lo entendés, ¿viste? Que muchas decisiones, que ellos no tienen por qué andar explicando. El comisario general no tiene por qué andar explicándote por qué va a ser tal o cual cosa, es así de reglamento. Ahora, que te llame y que tenga la gentileza de hablarte, y a mí me dijo, mira Pablo, yo te voy a guardar, porque vos llegás a pisar el pie a una viejita cruzando la esquina y vas a tener quilombo. Yo quiero guardarte en la calle. Chocaste, ¿cuántas veces? No quiero ver que te pase algo. Entonces dice, mientras dure el sumario, te voy a guardar. Yo no sabía dónde iba. Esperando ese pase, entro de guardia, 8:15 de la mañana, y escucho por la frecuencia, que la tenía prendida todo el tiempo,
al encargado del destacamento que hay en la estación de Once, a los gritos, y el grito que escuchaba de fondo de ahí, con la experiencia ya te das cuenta que ese chico que llama, hoy es psicólogo. Ese chico que se llama hoy psicólogo, mira. Perico Pérez. Mirá. Pero aparte de Llama esto al montón de Recoleta. mira, voy a recordar con un videíto compartiendo para que la gente entienda de lo que estás hablando, que es esto que pasó el 22 de febrero del 2012, que es una estación de trenes que está viniendo 8:15 de la mañana, venía con más de 3.000 personas ese tren. más de 3.000 personas lleno. Acá está entrando a la estación de trenes, este tren. Fíjense que viene a muy alta velocidad, que ahí ya tiene que estar casi frenado. Miren ahí cuando choca. Este es entre el primero y el segundo vagón. Ahí la gente, los que pueden, tratan de salir corriendo. Bueno, esto es lo que encuentro, digo, en lo personal, ¿no? Es muy duro, mucha gente atrapada. Vos me contabas de esta imagen que está acá abajo, de que vos estabas trabajando, cortando uno de estos parantes como este bombero, que me dijiste que por mucho tiempo, digo, ¿qué te dejaron esta intervención en lo profesional y en lo humano? Estaba como aprisionada. Si vos ves las deformaciones que hay en la chapa, había gente atrapada, como yo había quedado en el camión, por la deformación del chasis. Y esa gente estaba aprisionada, no las podíamos sacar. ¿Sabes qué tirábamos? Estaba agarrada. Entonces vos te acercabas a cortar, yo me acercaba a cortar el parante, y la gente te agarraba las piernas. Y sentías todo el tiempo, o sea, vos separabas de la herramienta la mano, y ya te agarraba la mano, y era gente que te agarraba por las piernas, por allá, todo el tiempo, así horas. Hasta que empezamos a sacarlos. Vinieron 10 dotaciones, el grupo de Sí, muchísimo. Ahora, en la primera dotación que fuimos nosotros, 401, hasta que empieza a llegar los refuerzos, hay que manejar toda esa gente que estaba saliendo de los trenes, todo. Bueno, ¿qué me pasó? A la noche me relevan a las 3 de la tarde, me voy al cuartel, sigo de guardia, a la noche me voy a dormir y no podía dormir porque me agarraban los pies. Que te agarraban los pies. Sentía que estaba en el tren y que me agarraban las piernas y me tocaban las manos. Ahí me asusté, porque no podía dormir. Entonces no quería dormir. Entonces miraba la tele todo y no quería, porque tenía, en cuanto entraba el sueño, me estaban agarrando y volvía a ese momento. Eso no me había pasado nunca, ¿viste? Y vos fijate que es meses después del choque, o sea, ahí vos fijate que por ahí vos decís, no, ¿qué le pasó? Y no sé, fue el choque de tren y se volvió loco, decís. No, es la gota que rebalsa un vaso que viene llenándose toda tu vida. ¿Entendés? Entonces, eso sí me hizo un llamado de atención, porque me di cuenta de que me y que estaba afectado. Ahora, el darte cuenta que estás afectado y posiblemente es tarde, si no lo haces algo al respecto. Por eso digo, cómo esto me da paso a otra cosa que es el coste emocional de lo que es toda una vida de servicio, porque no es que vos terminaste ahí, vos seguiste en otra dependencia capacitando, después subiste de jerarquía, tuviste cuarteles a cargo cuando pasó de bomberos de la Federal a la Policía de la Ciudad, y esto es el tema de ese costo, ¿no? Que muchas veces hablamos del operativo, la técnica, el curso, el procedimiento, cómo tenemos que tener la intervención, pero se habla mucho menos de lo que pasa después. No, está bien. ¿Esto? Cuando termina la sirena, cuando te quedas solo con todo esto vivido. Y la pregunta para ir cerrando algunas de esto, para ir dejando a lo que viene, ¿cómo te afectaron emocionalmente todos estos años de servicio? ¿Qué cosas fuiste cargando en silencio? Si hay espacios reales para hablar de lo que vos sentías en ese momento, y Mira, si notaste, yo creo que en el momento no te das cuenta. O sea, vos seguís enfrentando
seguís creando estrategias, de alguna manera, estrategias que finalmente no van a servir, está atado todo con alambre, lo que vos podés hacer solo. Sí. Necesitas ayuda, ¿entendés? Yo, gracias a Dios o lo que sea, eh, te dieron una serie de cosas que conocí gente en el momento oportuno. Por ejemplo, Javier Revilla, que fue mi jefe de turno. Javier Revilla me abrió todo el espectro de la capacitación y me dio un lugar que no llegás por vos mismo, sino era No, no, aparte de todo lo que es el tema de paramédico, de todo lo que es la exactamente. capacitación PHTLS. Me abrió un campo que era la atención prehospitalaria. Entonces me llevaba a los cursos y ahí me abrió el panorama, empecé a conocer médicos y en un momento él me empezó a mandar de reemplazo. Entonces yo iba a dar los cursos, por ejemplo, al Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, y ahí conocía a médicos que eran re grosos. Después me daba cuenta, yo iba como profesor, y vos fíjate qué grandioso todos, porque eran los especialistas de la atención hospitalaria y yo iba a darle la charla como usar un chaleco de activación. Y eran gente súper profesionales, la doctora Talamona, fallecida, le dando un gran abrazo, que después fuimos compañeros en el examen aéreo, era la coordinadora del examen aéreo. Bueno, ahí dando esos cursos conozco a Juliana Lanza, que es una licenciada en psicología que trabaja en el SAME, una grosa, una grosa. Que es como una de las referentes especialistas en todo lo que es. Ahora, yo me hago amigo de ella y cuando me sucede todo esto, éramos amigos. Y ella me da mucha información y me regala cosas para leer que tenían que ver con todo esto, ¿viste? Y ahí, claro, uno al leer, entender, ahí, ¿viste? Ahí vienen los procesos que vos vas cambiando. Ahora, después de esto me sale el pase a la escuela de suboficiales. La escuela de suboficiales quedaba cerquita del hospital Alvear, Mm. de emergencia psiquiátrica. Esto, lo que te voy a contar, creo que no lo conté nunca a nadie, lo debe saber solamente Juliana. Que le pregunté, digo, mirá, digo, si me siento mal, no tengo algo. Me dice, mirá, anda al hospital Alvear, ella trabajaba ahí, anda tal día que ahí vas a encontrar gente muy, muy copada. Y fui. El Hospital Alvear, para los que no conocen, ¿cuál es la especialidad de ese hospital? Emergencias psiquiátricas. Emergencia psiquiátrica. Bien. Ahora, vos fíjate que yo llego ahí gracias a que empecé a leer, ¿entendés? Y darme cuenta de que yo no me sentía bien, no me sentía cómodo. Y estaba en la escuela de suboficiales, o sea, finalmente el superintendente que me había dicho que me iba a alejar de la guardia, vos fíjate que finalmente era lo que realmente necesitaba. Eh, Ahí recibo aspirantes, es como que vuelvo cuando yo era un aspirante. Claro. Entonces, ¿cómo tengo que ser yo con ellos? Me daba cuenta por lo que yo necesitaba cuando era aspirante. ¿Qué me hubiera gustado que me hablen, que me cuenten, que me aviven? Y ahí encima recibo las primeras promociones mixtas y ahí empieza todo a caer como si fuera un Tetris. El año 89, cuando había 25 mujeres en San Isidro, caigo, son aspirantes ahí en mixto. Yo ya sabía cómo manejarlo para que sea un éxito. Y fue un éxito total. Y eso me ayudó también, ¿eh? Y la gente de la escuela de suboficiales, la verdad, 10 puntos todos, 10 puntos, muy buenos compañeros. Eh, y ahí me cruzaba y me iba al hospital a la charlar ahí con un psiquiatra. Y charlábamos de estas cosas y la verdad que me ayudó muchísimo, me fue guiando. Qué bueno. No, qué bueno es todo esto, ¿no? Lo que uno, nada, ir sacando de todo, de cómo venís en toda tu carrera, cómo a medida que uno va pasando y cómo va aprendiendo, de cómo uno se tiene que ayudar también. Sí, sí, Que sí. no es el inmortal de esa juventud, de que a mí no me pasa nada, de cómo yo tengo que
estar con profesionales, leer, aprender, capacitarme, escuchar a gente que está más preparada. Si vos no lo podés hacer solo, pedí ayuda, ¿sí? Que es un poco lo que A uno le cuesta reconocerlo, cuesta mucho Pasan porque años que eso no se hablaba. En el año 69, el sargento Belizán me hubiera dicho, pibe, vamos, levantate. la cosa así, ¿entendés? Era así. Bueno, yo te Ahora, quiero, sí. sí, No, dime. no, decime. No, que después de todo esto lo que venís viviendo, Sí. ¿sí? Pues ya venimos vamos a hacer casi 2 horas, No, ¿no? Y me gustaría hacerte una pregunta un poquito más profunda de esto, a ver, no solo lo que pasó, sino lo que te quedó sí, con respecto al servicio y en esto que nosotros en este podcast hablamos de cuidar a los que cuidan. sí. ¿Qué legado te gustaría dejar o qué le dirías a ese bombero joven que recién empieza? Porque ya me pasó con Marcelo de escuchar opinar jóvenes en el video. ¿Qué te gustaría que estos chicos, de toda esta experiencia que vos pasaste, de muchos chicos que viste, ven que no hay una luz, que es medio complicado, qué le dirías a un bombero en cualquier parte de Latinoamérica eh, en esta profesión, que yo digo, no es una profesión, sino es una pasión que uno hace toda la vida? ¿Y qué te gustaría que recuerden de vos? Yo creo que hay algo fundamental y que es que lo disfruten. Que ese ímpetu y esas ganas de ser bomberos no los detenga, pero que escuchen a un viejo, porque yo entiendo perfectamente que si soy un joven, me acuerdo cuando lo escuchaba al jefe Satélite, no, viste, estos viejos. Y finalmente yo digo ahora, escuchame un segundo, por favor, escuchá a los viejos. Conocé las salidas que hubo en otro cuartel, conocé bomberos, conocé historias, escuchá cómo alguien salió o cómo no lo salió, porque también los malos, eh, por ahí gente que apostó algo y le fue mal, también te siguen. Y te Es que enseñan. uno aprende mucho de esos errores también, de Claro, volver a claro, hacerlo. claro. Entonces, yo creo que es disfrutarlo por sobre todas las cosas. Eh, Entender que bomberos es algo que va más allá de los jefes y las circunstancias. Bomberos es algo que supera todo. Eh, Mirá, la otra vez estaba haciendo una investigación. La Mirá, historia de los bomberos. sí, te La gusta la historia de historia. los bomberos, En tu, mirá, en tu canal de YouTube estás a pleno con la historia de los bomberos. pero yo que me pegó porque la verdad que es excelente. A ver, la historia de los bomberos. Voy a la arqueología y descubro que hace 1.400.000 años el humano domina el fuego por evidencias arqueológicas. Durante 100.000 años en un lugar preparado para hacer una fogata, hay huesos, o sea, cocinaban comida. Sí, Bueno, nosotros somos Homo sapiens. Aparecimos hace 200.000 años. O sea que hace 1.400.000 años eran otros humanos que dominaron el fuego. Vos fijate qué antiguo que es la función del bombero. Porque esta gente sobrevivió 1.000.000 de años, ese homo, gracias a que alguien tomó la responsabilidad de prender fuego, de cuidar el fuego y de saber cómo reaccionar si eso se iba al carajo. Y termino con esto. Salió, vos estás ahora en Estados Unidos. sí. A ver, el Artemis, el cohete espacial, empezó ese viaje con esos, hace 1.400.000 años, con esos humanos que no eran de nuestra especie, dominando el fuego. Mirá el dominio del fuego hasta dónde llegó. A dominarlo en un cohete Para con poder llegar hasta la luna. combustible sólido, calculando para ir a otro lugar y volver y llevar seres humanos a salvo. De ahí tiene nuestra relación los bomberos. ¿Entendés? Los bomberos tenemos relación con esas cosas. Y eso está buenísimo saberlo, porque va más allá de que si cobras bien, cobras mal. Va más allá de que si te dan un guante o no te dan un guante. Esos son, es por ahí, mi experiencia. Que bomberos es algo más profundo, que va más allá de todas esas vivencias. Y de todas las vivencias se aprende algo bueno. También con las malas experiencias.
Vos fíjate que cuando paso a la ciudad, yo me voy al Hospital Alvear, cuando paso a la ciudad me encuentro con algo que es grandioso. Todos los viernes reciben la visita de 2 especialistas en psicología para hablar con el turno. Es impresionante. Se junta el turno en una mesa y es obligatorio y no se puede cambiar. Yo soy el jefe de cuartel, no puedo llamar a un bombero. Me encuentro con eso cuando voy al cuartel de Flores, de segundo. Ahí vos te ves con todo esto que venimos contando, todas estas cosas que fueron Es pasando, grandioso. la madurez para lograr a tener esa ayuda de los psicólogos, ¿no? Es grandioso. Pero aparte, para que ellos estén ahí, tuvo que haber un planteo, tuvo que haber una propuesta, tuvo que haber una autorización. No es una pavada. Yo lo viví haciendo el debriefing con De Chetini. Todas las negociaciones y políticas que había que hacer, como para no romper los reglamentos. En la ciudad lo incluyeron como parte de él. Me parece espectacular. Entonces, por ahí, a esos bomberos, Si acá salen pensá que va a haber bomberos voluntarios, bomberos profesionales, y te exactamente van a todo. escuchar Bueno, de Ecuador, de Panamá, de cualquier país. ¿Qué le como cuerpo, dirías vos a como ellos? cuerpo de bomberos, aplicar algo así, abrirle la puerta a gente, qué sé yo, la Universidad de Psicología, la Facultad de Psicología. Hay mucha gente que ese ímpetu de ayudar lo tiene y que lo puede hacer desde el punto de vista profesional de la mental. No Inclusive solamente ellos, Santías, por ejemplo, un médico eh, especialista en vías aéreas, un médico en cáncer, abrir eso, ¿entendés? Me parece eso espectacular que yo creo que va camino. Todavía en algunos lugares falta, en otros ya estamos bastante afilados, pero va camino a todo eso. Y sí, bueno, pero acercarse más allá de estar. me encanta que lo disfruten, lo felicito y me encantaría ser ese bombero de nuevo con esas ilusiones. Me encantaría, lo volvería a hacer. Sí, somos dos. Escucharte, la verdad, Pablito, es escuchar no solo una trayectoria de vida, sino también la memoria viva del servicio, de todo lo que uno puede llegar a vivir desde el accidente, darse vuelta con un camión, chocar, entrar a un incendio, tener ese héroe. Y la verdad que te quiero dar las gracias por abrirte en esta casi 2 horas que llevamos. Gracias por tu tiempo, por tu honestidad, por contarnos cosas que la verdad que nunca me había enterado. Y gracias sobre todo por hablar desde ese lugar tan humano, ¿sí? Más allá de que ya nos conocemos hace años. Y, y entender que detrás de todo uniforme hay una historia, hay un ser humano. Detrás de cada incendio, intervención, Hay queda una gente que marca, decide ir donde otros salen. queda por ahí un fantasma, ¿viste? Una persona que también, ese bombero, detrás de cada uno, hay alguien que necesita también ser cuidado. Sí. Entonces, un poquito la idea de esto, de invitarte y que participar en este episodio, no solamente un recorrido por las emergencias, que la verdad que es impresionante lo que has vivido, que marcaron una época también que han hecho cambios, sino también esa invitación a todos a mirarnos más adentro, más profundamente, qué hemos pasado y qué nosotros, nuestras experiencias, le dejamos a quienes dedican su vida a servir. Así que gracias a todos, Bueno, nuevamente Pablo, por acompañarnos. gracias a vos por darme este espacio también para charlar, que fue muy movilizador desde que me avisaste estos días que estuve pensando, buscar fotos, y la verdad que me hizo muy bien recordar todo eso, y es como que en este momento me da una fuerza extra acordarme de eso, porque uno se retira, se aleja de eso. Una vez que te retiras, ya empezás cada vez a estar más lejos. Vas a un cuartel y ya no conoces a nadie ni nadie te conoce. Claro, Empieza a suceder eso. Eh, pero de repente, bueno, vos empezás a hacer otra vida. Aparte vas cerrando etapas. Retirado, seguís cerrando. Quizás cosas que no te dabas cuenta. Quizás crees haber cerrado y capaz que todavía no se cerraron. No lo sé. Hay que estar atento. Pero siempre con humildad, sencillez y siempre por bomberos, que es lo más importante. Por esa vendría a ser esa función que tiene más de 1 millón de bomberos. bueno,
Nuevamente, Pablo, gracias y nos Muchas reencontramos en el próximo capítulo. A tus órdenes. Gracias a todos. Chau, chau.